También debe saber qué no debe hacer, porque me quedó claro que la política es el arte de hacer falsos amigos y verdaderos enemigos. En la política, al amigo, y es que en la política la ley es muy clara, al amigo se le interpreta y al enemigo se le aplica. Y le decían ustedes, no sea así se genera la política y así se maneja la política. Muy poquitos van a la política con vocación de servicio. Entonces, Jorge Ignacio Morales, bienvenido al podcast Hablemos de Raíz. La idea es que contemos un poco quién sos, nos conté un poco esas historias y ahorita hablamos de los proyectos que estás realizando. Médico de profesión, ¿verdad? Lucas Kahn, ¿cómo estás? Bien. Yo soy médico cirujano de la Universidad de Antioquia, especializado en radioterapia y oncología en la Universidad de Antioquia también, en el San Vicente Paúl. Después me fui y hice varias especializaciones, hice radiocirugía cerebro, especialmente cuando no existía en Colombia, en la Universidad de McGill en Canadá. Hice cuello uterino en el ICO Barcelona y estudié mama con el doctor Veronesi en Milán. Hice física médica en Cuba, hice administración hospitalaria en Buenos Aires, pues estamos hablando hace 40 años. Y hace 40 años... ¿Cuál fue la de Cuba? Física médica, que para ser radioterapeuta, como trabajamos con haces de fotones, haces de protones, hay que calcular la energía que recibe la radioterapia para destruir las células tumorales. Entonces se llaman radioterapia. En la época que yo estudié, usted no había nacido, trabajamos con fuentes radiactivas de radio y de cobalto. Después, hace unos 25 años, aparecieron los aceleradores lineales y ahora queremos migrar a la máxima tecnología hoy asequible al público, que llaman protones, que hay 44 unidades en los Estados Unidos, más de 60 en Europa, 14 en el solo Japón, y ya hay unos 10 o 12 hospitales en el mundo que están trabajando carbono. Pero para 750 millones de habitantes que tiene América Latina, desde México hasta Chile, desde Perú hasta Brasil, hay 0 equipos. Entonces a eso estamos migrando. Porque en lo que vamos a ver más adelante, cuando dice la reforma en la salud, que la salud está crítica, que la DCPS no pagan, pero entonces yo pienso como usted. Yo no hice un hotel aquí para la gente que viene de un municipio, sino que hay una clientela cautiva que tenemos que tenerla. Estados Unidos, por ejemplo, tiene 445 millones de habitantes. Hay 60 millones de habitantes que no tienen absolutamente nada de seguridad social. Y hay otros 100 millones que tienen unos seguros que son muy bajitos para los costos que tienen los Estados Unidos. Por decir algo, allá un trasplante de médula ósea vale $300.000. Y aquí vale $30.000, o sea que la posibilidad de hacérselo está aquí. Inclusive las grandes aseguradoras, como aquí cuando usted no reclama seguros, tienen unas primas especiales para el que utiliza estas tarifas en Latinoamérica de bajo costo. Entonces aquí estamos potenciados en traer odontología, en traer cirugías de mama, abdominoplastia, botox, pero mire que realmente el paquete importante no lo estamos trayendo. Y las tarifas en Colombia son muy bajitas. Pero volvamos, ahora entramos en esa parte y te saqué del orden. Médico, ibas en Cuba, todos los estudios. Entonces cuando yo termino, estoy terminando la especialización, yo le digo a mi padre, médico psiquiatra, doctor Morales, ¿cómo me parece que en la especialización en ningún currículo me enseñaron a hacer hojas Minerva? Formar Minerva, ¿verdad? Yo no sé lo que es pasar una hoja de vida. No, sí. Entonces le dije, venga, vamos a montar la primera unidad particular aquí, pues ¿qué problema es ese? ¿La primera unidad qué? De radioterapia. O sea, y ahí fue donde fundé el Instituto de Cancerología de las Américas, que hoy es muy connotado aquí en la ciudad. Aquí era famoso. Pero ahí eras un pelado, pues, Yo estaba 26 años, 27 años, porque en la época mía no salíamos de 15 años de bachillerato ni de 20 años de la universidad. Salíamos más o menos de 18, 20, y nosotros los médicos de la Antioquia siempre había conflictos, pero salimos de 26, 27 años a ser rural, teníamos una especialidad por ahí a la edad de los 30 años. Entonces en el momento, Alcahueta, el psiquiatra,
Y me dijo, venga, ¿qué hay que hacer? Y le dije yo, el cobalto vale tanto, conseguí una casa en Laureles con patio grande para montar el búnker, porque en ese momento ya habíamos iniciado el proyecto Clínica Las Américas. Habíamos conseguido el lote en La Mota, pero la construcción se demoraba 2 o 3 años y yo ya por necesidad del oficio necesitaba arrancar y en 3 meses arrancamos. Traímos un equipo que lo compramos en Afragua, Bogotá, una compañía argentina, Tecnofarma, que estaba ingresando en este momento a Colombia en medicamentos oncológicos. Coincidimos y arrancamos con el proyecto. Y poco a poco... Hasta ahí, pues habías ejercido, no, todavía no ganabas plata. En ese porque momento, un médico, entiendo en Colombia... En ese momento terminaba 3 años de especialización en el cual subsistía de cuenta del psiquiatra. ¿Verdad? Eso porque es así en Colombia. El papá pagaba. ¿Por qué no lo dejan a uno ganar plata mientras se especializa? Es que es un absurdo y te voy a contar. Primero que todo, tener la posibilidad de llegar a ser un residente, tener una especialización, es muy complejo. No es fácil. Ni siquiera de ser médico, pues entiendo que... El médico no, y ahora te voy a contar dónde está el quit, dónde está el estallido social médico. Porque yo le puedo preguntar a la señorita, venga, usted que está aquí neutral, la primera pregunta, Lucas, para usted, y no tiene ningún costo, ¿cuántos médicos generales salen al año en Medellín? Pues en Antioquia, Medellín, y la primera pregunta es el costo. 1000 médicos generales, 450 especialistas, y de la otra área de salud, lo que es odontología, psicología, fisioterapia, nutrición, 1500, o sea, salen 3000 de personales de la salud que hoy día salen sin norte, no salen dónde trabajar, porque adicional vienen los cubanos, los venezolanos, más los que se vienen de Montería y los que se vienen de Barranquilla. ¿Y 3000 médicos es muchos médicos o para una población como la de Medellín? Lo que pasa es que para Antioquia serían muy poquitos, pero como el 80% se quieren quedar en Medellín, son muchos. Pero adicionalmente, si usted va a pasar en una residencia, te voy a poner ejemplo, la especialidad mía se llama radioterapia oncológica. Sí. Y hace 15 años, algunos colegas poco amigables la cerraron para no tener competencia. Entonces se cerró la Universidad de Antioquia, la especialidad mía. Entonces hoy la tienen que hacer o en el exterior o en la única alternativa que tiene Colombia, que es el Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá, donde hay 1 o 2 plazas máximos en el país. Para todo el país solamente 2 plazas. Y explícame algo, que esa es como mi gran duda. Pues yo tengo primos médicos y ambos optaron por irse a estudiar a Alemania. Sí. ¿Por qué limitan el número de estudiantes de esa manera tan exagerada? Porque yo tengo una sobrina mía que está estudiando cardiología en Leipzig, en Alemania, y la beca es completa, con todo. Debe conocer a un primo mío que vive, creo que en esa ciudad, Mateo Marín. Entonces ella está en cardiología de un hospital muy importante, pero las becas son importantes, porque tienen todos los vuelos, el hospedaje, la alimentación, transporte, vestimenta. Y les pagan. Y les pagan. Sí. Aquí salió una ley que les van a pagar a los internos. Entonces, yo antes de salir a hacer especialización, hago internado. Y el internado era, generalmente, no lo pagan. Y ahora lo pagan, creo que un salario mínimo, si es que lo pagan, y no tiene rotación. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que es absurdo porque uno acaba de pagar una carrera que costó un montón de plata y tiene ya 26 años, 27 años y pues debería estar vacunado. Pero mire que estamos hablando de mucho tiempo atrás. Ahora me da risa porque un pelado de 16 años no lo dejan entrar a una discoteca porque es para mayores de 18. Pero resulta que ya tiene 2 hijos, tiene apartamento propio, tiene carro propio, está en 6º semestre de una universidad. Pues no lo dejan entrar a tomar una cerveza porque no tiene los 18 años. Entonces en esa época nosotros a los 26 años todavía vivíamos en la casa. Nosotros no teníamos afán de casarnos a los 30, a los 30 y pico, cuando más estamos estabilizados. Entonces en estos proyectos que estamos haciendo, estamos mezclando veteranos con jóvenes, gente de 45, 50 años que tiene una estabilidad laboral importante, tiene un nombre, prestigio, como un cardiólogo que ya tiene el reconocimiento de nombre y tiene una estabilidad económica más o menos establecida, que indudablemente no se va a ir para Apartado, no se va a ir para Puerto de Río, no va a trabajar un fin de semana, no va a dejar de trabajar, no va a trabajar en diciembre. Pero viene gran cantidad de especialistas, 450 más todos los que salen en Colombia, más los que vienen de México, de Argentina, de España, que necesitan trabajar, porque vienen 4 años de trabajar subsistiendo con el crédito del ICETEX.
subsistiendo con lo que le presta el suegro y subsistiendo con el gota a gota que quede. Entonces llegan 4 años sin salario y fuera de eso tienen que pagar el semestre. Por eso limitan el número de matrículas. No, la matrícula la limitan es porque los médicos somos egoístas y no queremos competencia. Entonces, ahora simplemente... Es un tema de roscas. En la ley, no es de rosca, porque hay universidades que son muy transparentes para escoger, por ejemplo, el oftalmólogo, el cirujano plástico, el dermatólogo. Son tan transparentes que en el formulario aparece por detrás quién se va a quedar con el puesto. Son muy transparentes, se alcanza a leer quién se va a quedar con el puesto desde 4 o 5 meses antes, porque el papá es de la misma profesión, fue fundador de la universidad, tiene estatus social, etc. Entonces, por eso hay tanto colombiano que está migrando a España, porque hay una cosa que se llama el MIR, donde reciben de 5.000 a 7.000 extranjeros por año. Y fuera que los reciben, les pagan 2.000 euros por mes, con el cual pagan hospedaje y no tienen que pagar matrícula. Diferente a lo que pasa acá. Y entonces ahora, si hay 400.000 universidades que van a caer por fuera en este gobierno, y fuera de eso el recorte del 37% de las universidades públicas y quieren acabar con las universidades privadas, la posibilidad es muy difícil de llegar allá. La reforma de la seguridad social, ¿qué tiene que meter? Tiene que dejar que los hospitales hoy creen sus propias facultades, sus propios especialistas. En Estados Unidos puede que haya un hospital que no sea universitario, o sea, no está vinculado a la universidad, con carrera de medicina, etcétera, etcétera, pero sí tiene la capacidad de formar sus anestesiólogos, sus urólogos, sus ortopedistas. Entonces la gente va a decir, no, venga, eso no se puede, mire que no es permitido, pero sí es permitido que la gente no tenga acceso a este tipo de formación. Ahora, si el que forma a los especialistas en cáncer es el Instituto Nacional de Cancerología, que funciona con recursos oficiales de nosotros que pagamos impuestos, yo no sé para qué siguen recibiendo los cirujanos oncólogos, dermatólogos oncólogos como tal, para que se queden trabajando en Bogotá. Yo creo que aquí hay una prestación social específica porque hay 16 departamentos en Colombia que no tienen absolutamente nada de atención de cáncer. No hay radioterapia, no hay diagnóstico temprano, no hay imagen diagnóstica, no hay oncólogo. Para un país que estamos para 150.000 pacientes de cáncer al año con 80.000 muertos. ¿Cuántos? 150.000 pacientes nuevos de cáncer con un subregistro muy grande. Aquí no hay mamografías, ¿por qué? Porque es que no hay atención de diagnóstico temprano, no hay prevención, no hay educación. Entonces aquí diseñamos los hospitales exclusivamente para la enfermedad. O sea que cuando vos me decís hay 16 departamentos donde no hay... Cuando hablamos de departamentos, usted creyera que en La Guajira no hay radioterapia, no hay cómo irradiar a un paciente. Y entonces, ¿qué pasa si uno... Pues va a hacerte preguntas que no tengo ni idea. Claro. Yo como me doy cuenta que tengo cáncer. ¿Cuáles son las señales? Yo quiero hacer como el paso a paso. Lo que pasa es que es muy complejo, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que cambiar es el chip del castigo y la enfermedad por el chip de la salud y la buena calidad de vida. Sí. Cuando usted era chiquito, le decían, Lucas, haga la tarea, si no viene el diablo, viene el chucho, viene el coco y se lo lleva. Sí. Entonces usted estaba estudiando era por el miedo al coco, sí, no por el saber, no por la virtualidad de conocer que existe en el universo. Como decía Einstein, el universo es del tamaño de su conocimiento. Entonces usted estudiara por miedo, pero hoy día, cuando le dicen, métase al Japón, conozca los mares, mire los animales, mire la fauna, mire el sistema solar, usted se mete con agrado. Entonces a una paciente de mama que le dice es que si tiene cáncer de mama se va a morir, y el dolor y el sufrimiento y la quimio y la radio, ¿usted qué hace? Cuando usted siente una bolita en el seno, se queda callada. No. O sea, los cánceres normalmente uno siente algo. No todos. Hay unos cánceres que son prevenibles, otros son diagnosticables tempranamente y ahora con la genética son transformables. O sea, yo, por ejemplo, Angelina Jolie, sí, se hizo un HER2 positivo, entonces se queda a tener cáncer, entonces se hace el estudio molecular y va a tener cáncer, entonces le sacan sus senos, una mamoplastia oncológica. Sin tener cáncer aún. No lo ha tenido, lo mismo que los familiares de cáncer de colon, los cánceres de tiroides. Entonces se puede modificar ese código genético e intervenirlo o hacer lo que hacía anteriormente, la mastectomía profiláctica. A la paciente que tenía un lado le sacan el otro, pero todo eso ha ido evolucionando. Entonces ahora cuando yo cambio el chip, porque una paciente en Urabá, desde que toca la primera pelotica hasta que la atienden, vamos en 6 meses. Eso es mucho tiempo. No, pues si usted tiene un cáncer y a los 6 meses todavía están haciendo vueltas
y después de que le dice que tiene el cáncer, tiene que esperar otros 6 meses para tratamiento. En un año hemos perdido el año. No solamente en posibilidades de curación, sino en morbilidad, mortalidad y en aumento de costos. Una patología que podía valer 20 millones curarla, para que la paciente se cure, nos vamos a una de 400 millones por una sobrevida muy pequeña a 5 años. Entonces, cuando usted le enseñan que es que si usted tiene un diagnóstico temprano, no hay que hacerle mastectomía, el tratamiento va a tener un éxito, va a tener una calidad de vida espectacular, es muy bueno. Ayer se murió Sandra Reyes. Nadie sabía que ya estaba en las terminales, porque hay productos para el cáncer que hace 5 años están probados en 41 pacientes, en 41 países, que es efectivo, y hoy todavía el INVIMA después de 5 años no lo ha autorizado, que porque es muy caro. Entonces aquí es muy caro. Entonces, si te entiendo hoy de los temas más delicados en gran parte del país, es que no hay un diagnóstico lo suficientemente ágil y los trámites para poder iniciar un tratamiento no son prácticos, porque pues me imagino que si estás en La Guajira no te van a tratar. No, pero es que no lo pongo en La Guajira. Soacha queda a 1 hora de Bogotá y no hay tratamiento de cáncer allá en Soacha. Entonces, si a mí me da cáncer en Soacha, entonces, vea, aquí una paciente en apartado se sintió una bolita en el seno. Sí. Y ella lo primero que queda es quedarse callada y se empieza a tocar y a la semana lo ve más grande, entonces se echa aceite quemado, se echa negubón y después cuando logró decir, no, vea, me voy para el médico, entonces allá el médico muy querido le dice, no, vea, necesitamos una mamografía, no la hay allá, búsquela en Medellín. Tiene que viajar a Medellín. Pero en Medellín, ¿cuándo? La cita, en 2 meses. Y consigue el tiquete y consigue el pasaje y a dónde va a dormir y quién le va a cuidar el hijo y la casa no la puede dar sola. Y llega aquí a Medellín y, señorita, buenos días, un nombre, fulanita, señora, es que no había dónde llamarle a usted, pero es que en este momento no hay contrato con la 9PS, en este momento no hay contrato con Savia, entonces nosotros le avisamos, perdió la avenida. En 2 meses de pronto ya le dijeron vuelva, de pronto, yéndole bien, pero ya a lo mejor ya le dieron con otro proveedor. Entonces le hacen la mamografía, se demoran por ahí 1 mes en el resultado, ¿cierto? Y le dicen, señora, usted tiene un BIRAT 0, que es una clasificación, necesita una ecografía. Y para la ecografía, otros 2 meses. Y cuando los 2 meses, háganle la biopsia. Y la biopsia, otros 2 meses. Ahora llevamos 6 meses. Mamando gallo. Pero, un paréntesis. Aquí en Medellín, un paciente de radioterapia puede demorar 3 meses en fila para iniciar el tratamiento, porque estamos colapsados. O sea, no tenemos capacidad de respuesta. Así había que hacer un equipo tipo asadero de pollos, circular, meter 4 pacientes al tiempo. O sea, estamos o sea, nos desbordó la cantidad de pacientes de cáncer para tener la respuesta. Entonces, hay una cosa más grave para mí que también es el diagnóstico temprano. Es muy berraco y es necesario. Pero cuando no hay tratamiento oportuno es más crítico todavía, porque usted ya sabe que tiene cáncer. Cuando usted no sabe si es un mal de San Vito, una hemorragia que dice por allá, una lluvia, o que se siente indispuesto, no sabe, pero usted no sabe. Entonces hace hierbas, hace promesas, hace peregrinaciones. Pero cuando ya sabe usted qué es lo que tiene, y usted se siente totalmente de la manera más triste en la vida, que es sentirse usted cero en el mundo, que usted no le contesta en un teléfono, que la cita a nadie le pasa, que usted es un cero a la izquierda. Por eso, sí, eso no, pues entonces, fuera eso, usted 3-4 meses esperando la cita y cuando está esperando se la cancelan y entonces usted va hasta allá y le gritan, entonces usted sabe, le dicen que usted es una pobre, usted no vale la pena, aquí solamente pólizas particular en efectivo. Yo por eso critico tanto a los médicos broncémicos. ¿Qué es eso? Los médicos broncémicos son todos aquellos que se creen ya con derecho a que les hagan una estatua donde trabajan. Entonces el primer síntoma de la broncémica es que pierden la sonrisa, ¿cierto? Entonces ya se creen por encima de todo el mundo. Y hay un problema grande, Lucas, y es que no todos, sino muchos médicos, lo mismo que las vocaciones sacerdotales, porque han bajado tanto las vocaciones sacerdotales, porque la gente no tiene vocación. La gente buscaba dormir y buscaba comida. Y aquí muchos médicos buscan una traslación de estrato social a través de la medicina. Y eso no es cierto. Usted para ser buen médico tiene que tener vocación de servicio. Entonces aquí... Pues de hecho eso que decías antes, la gente estudiaba medicina porque... No, había una vocación, ahora es porque la familia quiere tener un médico en la casa, porque va a un estrato mayor o de una moto BM o que se pase a Europa, lo cual no es real hoy día. Entonces esos médicos que le importa un pepino, un paciente que viene 12 horas en un bus, llegó 1 minuto tarde, no lo atiendo.
señora, deje la bulla, señora, que es cuando yo le diga que usted va a hablar. Que usted es hipertenso diabética, pues no le va a decir no la diabetes. Entonces hoy ya no hay clínica, sino que, señora, cuénteme, ¿usted qué tiene? No, tengo dolor de cabeza, pero no, deje la bulla, señora, resonancia magnética, potenciales evocados, electroencefalograma y pida cita en 2 meses. Doctor, señorita, hable con la secretaria que ya le da la cita y le dice, doctor, señorita, ya le dije, señorita, le van a otro paciente. Miércoles, no son abordables los médicos, no hay empatía. Pero cuando te dije yo que la inteligencia artificial que nosotros estamos implementando en medicina no es para suplementar la calidad, la empatía y el amor de un médico, un profesional de la salud, llámese médico, enfermera, bacteriólogo, lo que vos querás, transmitir esa sensación de seguridad, porque el paciente cuando va está pidiendo por favor que lo ayuden, que lo acompañen. Entonces hay gente que si está la plata adelante, señora, buenas tardes, y el que no, entonces tenemos que cambiar ese chip. Jorge, ¿y en las universidades eso no se los inculcan? Sí, tanto se lo inculca que se suicidan. Entonces aquí fue muy bullo uno que se suicidó en la Javeriana, pero tienen oculto una cantidad de suicidios. La hija mía ahora que es médica radiológica especializada, se han suicidado. Yo vi la historia. 40% de los médicos hoy día, residentes, estudiantes, sufren el síndrome de Burnout. ¿Qué es? Es el maltrato, la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, porque desde la universidad es competitividad, es la competencia. Y entiendo que entonces está muy maltrato. Entonces yo como interno me sentí maltratado por el residente, yo maltrato al estudiante y el profesor maltrata al residente. Entonces es un maltrato permanente y una competitividad. Lo que me estás queriendo decir es que ni desde la universidad son humanos en el trato hacia ellos mismos, menos van a hacer con los pacientes. Hombre, usted, cuando yo estuve en la Universidad de Antioquia veíamos sociología, psicología, antropología, o sea, veíamos la esencia de la persona. Hoy no existen estas cosas. Y yo tuve una discusión con un médico en apartado, porque me dijo, es que ustedes vienen a acabar con nosotros, después de todo lo que hemos trabajado aquí. Le dije, no, yo vengo a felicitarlos por esa labor que han hecho durante tantos años, sin energía, sin carreteras, con esa violencia tan absurda, pero ustedes no pueden seguir solos sin hacer nada. Ya después cuando entramos con tranquilidad me dicen, no doctor, es que yo estudié en esta universidad, que no es el hecho de decir el nombre, y yo nunca entré a un hospital grande, yo todo lo hice en centros de salud, yo no conocí un quirófano con un corazón abierto, no conocí cómo un cerebro por dentro, no me tocó la alta tecnología. Entonces hoy empezamos a maquilar médicos sin preparación. Entonces ya el parto, usted no está acompañando a una señora que está sufriendo, que tiene dolores, que tiene angustias, sino que el entrenamiento suyo es con un robot. Entonces yo el robot lo pongo, muevo el botoncito y pongo parto distóxico, entonces atendés el parto en un robot, atendés la semiología con un robot, pero cuando tenés empatía con un ser humano, es que el profesor les dice, hagan el favor en parejitas, cada uno con su parejita y auscúltele el corazón al otro. Entonces se vuelven unos médicos un poco tesísimos. Hoy se sientan y te dicen, anoche a la 1:30 de la mañana, el Lancet de Inglaterra salió el último artículo sobre cáncer de tiroides, ¿no es cierto? Pues no saben cómo mirar a un paciente a los ojos, no saben cómo saludar a un paciente, no saben cómo abordar una dificultad económica. Te digo, eso es tan jodido. Mi señora trabajaba acá en la empresa de mercadeo. Después de que tuvimos los hijos, ella al principio no quería hijos, pues cuando nos casamos. Tuvimos los hijos y algo cambió en ella y la maternidad fue uno de los fenómenos que más le llamó la atención. El proceso de quedar en embarazo y la maternidad a ella, yo creo que fue medio traumático. Ella buscó mucho y al final la experiencia le pareció positiva y en ese momento conoció una cosa o leyó acerca de algo que eran las dulas y empezó a investigar sobre las dulas y terminó certificándose en dulas, dejó la oficina y se dedicó a acompañar mamás en todo el proceso de gestación y parto y lo que sigue después. Y escuchándolo con todo lo que me dices, de las cosas que uno nota es las mamás, por ejemplo, en el momento de ir a tener un hijo o en todo ese proceso, pues los 9 meses y lo posterior, no sienten ningún acompañamiento de la medicina. Y por eso hoy las dulas están tomando como una popularidad gigantesca y es, venga, ¿quién va y me aterriza lo que me acaba de decir el doctor? ¿Quién me cuenta qué me va a pasar? ¿Voy a dormir? ¿No voy a dormir? ¿Cómo alimento un bebé? ¿Cómo no hay que...? Y eso lo pongo en la mano, que creo que sí debe suceder más en los pueblos, y es que como no tienen tantos computadores, tecnología, etcétera, debe existir más ese concepto del médico familiar, el que te ha conocido toda la vida y sabe
No sé si eso, si tenga razón o no. Es muy romántico, muy bueno, y por eso estamos trabajando duro para crear la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia con sede en Urabá, para que estudien en Urabá, se capaciten en Urabá y trabajen sobre las condiciones que necesita cada región, que es diferente. Le voy a dar 30 segundos para que vea la belleza de la maternidad aquí en Colombia. O sea, cómo una mamá materna disfruta de su maternidad. Primero, no hay alimentación. Entonces, una madre desnutrida va a tener un embarazo con un feto desnutrido intrauterino. O sea, va a ser un niño que va a nacer de bajo peso, con retardo mental, con dificultades en el desarrollo pondoestatural. Y el día que nace, así lo meten en piscinas de leche y miel, no va a tener recuperación de ese daño que tiene. O sea, en el resto del mundo tienen garantizada la alimentación. No, puede tener la alimentación que quiera, pero ya nace con un daño tenaz e irreversible. A la madre. Entonces, es importante que la mamá tenga nutrición, porque una madre desnutrida, pues, ¿qué le va a trasladar a su hijo? O sea, segundo, Antioquia, Colombia, seguimos siendo especialmente importantes en el SIDA y en la sífilis congénita. ¿Usted ya cree que hoy día todavía sífilis congénita porque la madre durante el embarazo no le hizo un examen que se llama BRL de 20.000 pesos y de ser positivo un benzetacil de 20.000 pesos y el niño toda la vida es feliz? No lo hacen. Se llama alto riesgo obstétrico cuando una paciente que es diabética, es cardíaca, ha tenido antecedentes de cesárea, se llama alto riesgo obstétrico, no lo tiene el acceso porque no hay ecografías ni obstetra regional y no han implementado la telemedicina. Entonces, esas pacientes en Antioquia se aumentó la mortalidad materna y se aumentó la mortalidad infantil perinatal. Pero adicionalmente, qué vergüenza que están cerrando todas las salas de ginecobstetricia. No hay obstetricia en las Américas, en San Vicente, en el Pablo Tobón Uribe, en la Clínica del Rosario, porque no es rentable. Entonces, se van para unos hospitales donde son 4, 5, 6, 7 maternas que nunca tuvieron el seguimiento, nunca tuvieron el embarazo con alguien que les orientara sobre cómo va a ser, en qué consiste, cuáles son los cuidados del bebé, de la niña. Entonces, si una mamá empieza a tener una hemorragia, cuando existe la eclampsia, que son pacientes que les sube la presión y se mueren, no saben dónde atenderlas, no saben dónde ocurrirles. Porque no es rentable. Porque es que las tarifas no compensan, entonces es más cara extender la cama que lo que pagan. Y se ha dicho a gritos, hombre, usted no puede obligar a los hospitales a traer a contra. Entonces, muchas veces el centralismo, el que está sentado allá, dice, no, es que una cama por 150.000 pesos es muy cara. Pero resulta que para atender una materna se tiene que, por el sangrado, 5, 6, 8 sábanas, el anestesia. Entonces, no le ponga anestesia, que eso sale muy caro, que ella aguanta, que es que la naturaleza es sin anestesia. Entonces, utilizan la gritocaína o la anestesia enzimática encima de ella para que no se mueva. Entonces, no hay calidad. Entonces, hoy no hay, por ejemplo, se dice, no, es que atiendan partos, pero es que no hay cunas neonatales. Entonces, doctor Lucas, ¿cómo se atreve usted a atender a una paciente de riesgo sin tener cuna, sin tener pediatra, sin tener UCI pediátrica? Entonces, todo tiene que ir de la mano. Entonces, la capacidad hoy, estamos atascados, donde ahí las clínicas tienen 150, 200% de sobrecupo en las urgencias. Están sobrecargadas en urgencias. Por eso es tan importante los temas regionales, porque queremos filtrar el 40% de la población antioqueña no tenga necesidad de venir a colapsar ni a sentirse maltratados por las demoras en las atenciones. Pero entonces ahí te hago una pregunta. Me decís esto de las mujeres en gestación y me hablabas ahora del caso de las máquinas. Es que no sé los términos, pero... Los robots para atender partos. No, o para detectar el cáncer. Que está totalmente colapsado. O sea, yo no sé cuál sea la máquina, pues que te... Pero te digo, el problema es la accesibilidad. Por eso en este proyecto, que no lo viste ese día, son unos camiones que van a rodar por toda Antioquia donde tienen mamografía. Entonces, eso se convierte en una IPS. Entonces, San Pedro de Urabá. No es que el camión entre y la gente corriendo, llegó el camión, sino que allá están las pacientes citadas y se van a hacer mamografías en los municipios. Porque la mamografía tiene 3 cosas. Primero, tiene que tener la oportunidad de leerla. Porque es que aquí hacían campañas, seccionales de la luz de Antioquia, nos vamos para Noriega, vamos a hacer citologías. Y a los 6 meses la citología todavía en el departamento de patología de la Universidad de Antioquia. Y el día que encontraron una placa positiva, no tenían cómo contactar a la paciente para informarle. Entonces hoy tiene que ser cita previa, llegan al municipio que quieran y allá se hacen las mamografías. Pero tenemos que tener los médicos... ¿Y el sistema de salud es capaz de pagar eso? El sistema de salud por ley debe pagar mamografías de mayores de 50 años cada 2 años. Y eso es factible.
Pero el que vaya a hacer las mamografías tiene que saber que las lea alguien que tenga experiencia y experticia, no puede ser cualquiera. Segundo, que tengan la cadena. Si yo tengo una mamografía positiva, que tengo que tener la posibilidad de hacer la biopsia, la posibilidad de hacer la cirugía, la posibilidad de hacer la radioterapia, de hacer la quimioterapia, o sea, la cadena completa, no dejarme empezar diciéndole, señora, tiene cáncer. Ay, tengo cáncer, ¿y qué? No, que tiene cáncer. No, eso no es. Y lo otro es que por la megadata nosotros sabemos que cada 2 años tiene que tener la mamografía, porque si la hacen cada 6, o sea, no tiene razón de ser. Lo mismo que en las citologías, hoy existe algo que llama el DNA para PBH, que ya no es cada 2 años que necesito la citología, cada año, cada 2 años, no cada 5 años. Entonces eso permanece, es importante. Ahora, cuando usted oye decir, es que la vacuna para que no les dé cáncer de cuello uterino en menores de 18 años o 25, dicen otros, que sean todavía sin mucha multitrabajo con muchas parejas. Entre más parejas más aumenta. Eso estamos esperando que entre 20 años se vean los efectos. Pero por ahora seguimos siendo un país con 6.000 casos nuevos de cáncer de cuello uterino, con 3.000 muertes por año, más muertes, más huérfanos de la violencia del cáncer que la violencia guerrillera. Pero eso se ve en países en desarrollo. ¿Ese cáncer es una enfermedad venérea o no? Es una enfermedad de transmisión sexual, para decirlo de un término más diferente. Es una enfermedad de transmisión sexual, se demora 5 o 6 años mientras que se va desarrollando, pero sin embargo, aquí todavía se mueren. Y para usted le da cáncer de cuello uterino, condición socioeconómica bajita, multiparidad, pobreza, multipareja. Entonces, lamentablemente, son las más pobres las que se mueren. Entonces, aquí hoy día, cuando yo ejercía directamente una paciente de 22 años, de 18 años, porque la gente de cáncer de cuello uterino, hay peladas de 14 años con cáncer de cuello uterino. Y hasta de 10 y hasta de 12 años, porque es que a estas muchachas les toca trabajar en zonas cafeteras y atienden hasta 30, 35 de los recolectores diarios, a 15.000 pesos el ratico. Entonces usted alcanza a recibir 30 compañeros de 15.000 pesos por el día y les toca trabajar a ese ritmo las amapoleras. Entonces no tienen atención médica. ¿Y desde los 10 años ves eso? No, aquí hay niñas de 10, 12 años que ya tienen 2 hijos. Entonces nosotros cerramos los ojos del embarazo adolescente. Él es tenaz. Eso es muy complejo, ese mundo. Y las que nacen con SIDA, cuando una embarazada con SIDA todavía tiene opciones de que el niño no tenga SIDA. Ajá. Si usted interviene en la paciente, clampa rápidamente el cordón umbilical, le hace programa retroviral y evita la laxante materna. Es una opción muy importante, pero aquí no se da. Entonces, las condiciones de una materna hoy son perversas, ¿cierto? Entonces, si usted tiene plata, también tiene riesgos, porque si usted tiene un problema, no tiene la UCI pediátrica. Entonces, ¿para dónde sale con el neonato corriendo? Entonces, es complejo. Y yo te decía, en esa época, un CEO de una compañía multinacional hice para Cartagena, donde no había condiciones para un parto. ¿Y usted qué hacía? No se vaya para Bogotá, o desde el séptimo mes, mándele en avión para la casa. Vaya para Miami, vaya para Bogotá, vaya para otra parte, pero aquí es imposible. Jorge, yo quiero dar una historia. En algún momento, cuando te estábamos referenciando, pues hablaban de la historia de que participaste en la creación de la Clínica Las Américas y ahorita me contabas algo pues, de estas máquinas que traías después de tu especialización. Y pues yo creo que trabajaste un tiempo ahí, la Clínica Las Américas, yo no sé cómo termina esa historia, eso lo termina vendiendo un grupo español, entiendo. Pero la mía termina antes. Yo, cuando estaba ya en esa casa, ahí por cerca de mi centro, eso es la 30, la 65, algo así. Estaba ahí cuando me dice la secretaria, hay un par de señores que lo necesitan. Y en esa época, cuando le dicen hay un par de señores, siga. Ahora le dicen hay un par de señores que lo necesitan, me tiro por una ventana. Sí. Y salgo corriendo. Entonces, cuando llego yo era un señor ya canoso, unas gafas negras. Hello, my name is David Decker from Canada. Ok, el otro, my name is Eduardo Reyes. Venga, usted que habla como raro. Venga, ¿por qué no mejor hábleme en español? Yo lo entiendo. Yo, no, es que yo represento la compañía MDS Nordium, que es la compañía más grande de energía atómica en Canadá, y producían las fuentes de cobalto, o sea, producían los equipos de radioterapia. Entonces me dijeron, pues que nosotros estamos, usted es el doctor de las Américas, que están haciendo esa clínica, es la MOTE, y le dije, ¿cómo no? Que nos interesa hablar con usted porque queremos impulsar las tecnologías, un cobalto 780 o 1000, el primer equipo de planeación computarizado, el primer equipo de planeación, el primer equipo para simular los pacientes, el primer equipo de cortar de moldes. Me dijo, no, es que no tenemos plata, hace 35 años era $1 millón, que a precios de hoy era mucha plata. Mucha plata. Entonces me dijo, no, es que eso no es el problema, queremos que usted sea la plataforma para Latinoamérica.
Y después de eso yo trabajé 14 años con una compañía, toda Latinoamérica, y se vendieron 800 cobaltos en toda América Latina. Hoy no queda ninguno porque ya se cambiaron por los aceleradores lineales. Y hoy no existe ningún protón y esperamos en 2 años que se demora hacer el equipo porque es sobrepedido, poner el primero, pero esperamos que haya todo lo mayor posible porque es especialmente para tratar niños. Hay otras indicaciones en adultos, indudablemente que sí, son necesarias, pero evitan las secuelas de los niños, porque un niño con un tumor cerebral en este momento, si yo le irradio el cerebro, me le llevo el tumor, pero me le llevo el hipocampo, el hipotálamo, entonces lo dejo sin cognitivo, sin conocimiento, sin memoria. Entonces, ¿qué quiero yo? ¿Qué calidad de vida? Con los protones se puede subsanar esto, pero hay un pequeño problema. En América Latina el próximo año el cáncer espera 2.500 nuevos pacientes, diagnósticos nuevos. ¿Eso es más o eso es lo normal? O eso? No, cada vez va incrementando y esperamos que se dupliquen en los próximos 20 años. ¿Porque crece la población o porque cada vez nos da más cáncer? Lo que pasa es que la población está envejeciendo y ahora es interesante el tema de la Silver Economy, la economía plateada, esperamos que en el 2040 estemos expectativa de 100 años, con una natalidad que en Colombia va creciendo el 15% y en otros países del mundo hasta el 20%. Entonces resulta que cada vez hay más viejitos. Y entre más viejos, más cáncer da. O sea, el cáncer es... Cada vez va a ser exponencialmente, va a crecer. Entre más viejos, siempre más cáncer. Más cáncer. Pero hay otro tema y es que la letalidad, la mortalidad va a disminuir. Porque hay genoma, hay inmunoterapia, hay protones, hay cirugía robótica. Entonces, todos estos son tratamientos. Son tratamientos que van a disminuir la letalidad. ¿Qué va a aumentar? La prevalencia. ¿Qué es la prevalencia? Los sobrevivientes al cáncer. Entonces, hoy día, una muchacha de 20 años que la traté hace 5 años, probablemente esté curada del cáncer, pero no me quiere a mí, porque en el tratamiento del cáncer me le lleva el intestino, entonces tengo que hacer una colostomía, o sea, defecar por el abdomen de por vida. Ah, de por vida. No es un 8 días, 15 días, ya lo que le quede de vida, 5 días, 20 años, lo que sea, defecando con una bolsita por la barriga y un par de tubitos orinando por la espalda que llaman nefrestomía y esperando una cirugía de necrosis de cadera para poder caminar. Entonces es calidad de vida. Es lo que estamos buscando ahora, no solamente, eso dice la paciente, doctor, ¿por qué no me va a morir? No en todos los casos, pero sí que quede claro que no solamente es curar, sino dar calidad de vida, porque no, qué gracia. Uno va a ver a un paciente penando y sufriendo, ahí es donde hay que valorar, y siempre decían los grandes de la medicina, no siempre es posible curar, pero nunca hacer daño, ¿cierto? Curar a veces, hacer daño nunca. Entonces vemos esto, y hay un tema que se llama la fragmentación. La fragmentación es la medicina bandeja paisa, que cada que usted fragmenta un tratamiento aumenta la posibilidad de muerte. ¿Qué es eso? Usted se va por una bandeja paisa, usted le dicen Hospital Pablo Otón Uribe, entonces vaya y allá le entregan la bandeja, pero el chicharrón se lo ponen en el San Vicente Paul, la morcilla en la Clínica Soma, el arroz, porque eso es un juego. Entonces le doy la cita aquí y entonces dice, bueno, la cita en 20 días para la quimioterapia. Cuando a los 20 días le dicen, no, es que no hay contrato con ese hospital, vaya para este otro. Entonces se pasan 2 meses. Entonces una quimioterapia que por medicina basada en la evidencia debe ser en los próximos 6 meses para evitar el crecimiento tumoral cíclico, que es el 21-28 días, en 6 meses le han puesto 2 ciclos o 3 ciclos. Entonces en la mitad del tratamiento necesita radioterapia para otro, pero no, es que se acabó el contrato. O como pasa hoy día. ¿Eso pasa solo en el caso de las EPS? No. ¿O en la prepagada también pasa eso? La prepagada entró en el mismo juego. Lamentablemente entró en este juego. Y como lo que te dije, estamos desbordados en la capacidad de atención. Pero sabes que a mí me pasaron 2 casos muy cercanos en los últimos 6 meses. Uno de una sobrinita de 9 años, que le encuentran un tumor, no me acuerdo qué tipo de tumor, pero muy maligno en esta parte de la pierna. Y eso fue en tiempo muy rápido que sacaron el tumor y le tuvieron, pues me llamó bastante la atención porque dependiendo del tamaño del tumor, del tipo de tumor y de todo, pues decían si era quimio, era radio. A ella le mandan 31 sesiones de radio y eso lo hicieron seguidito y pues el día que dijeron hay que hacer radio, a los 4 días estaba arrancando la radio. Entonces, no, indudablemente tener la plata en la mano y tenerla prepagada ayuda. Pero hay veces, fue prepagada, no fue que se pagó. Vaya usted, y funcionó muy bien. Vaya usted a urgencias de la clínica del Rosario. Primero, no hay cama disponible, entonces esperen en la sala de espera.
Y después cuando lo paran en una camilla, usted 12 horas en una camilla, no es que no ha desocupado la cama. Entonces, por eso te digo yo que la inteligencia artificial, primero, no reemplaza al médico, pero sí nos da la megadata. Nos dice en un municipio cuántos niños, cuántas mujeres, cuántos adultos, cuántos viejos, cuántos hipertensos, cuántos diabéticos. Entonces sabemos focalizar y sabemos cuáles son las necesidades. Sabemos en qué momento necesitan la insulina, en qué momento necesitan el tratamiento antihipertensivo. Entonces tenemos un control y un manejo. Entonces empieza persona, familia, sociedad y el hospital de último. Porque hoy siempre pensamos es en la enfermedad, no en la salud. Ajá. Entonces eso pasa. Segundo, cuando usted tiene inteligencia artificial, es lo que llaman altas tempranas. O sea, cuando usted le da alta a un paciente a las 7 de la mañana, yo no sé por qué a las 4 de la tarde todavía está el paciente por ahí. Entonces, como, es que la hija no vino por mí, que es que no ha llegado la cuenta del laboratorio. Entonces, imagínese que usted tenga un check-in a las 11 y el paciente, no, es que el minibar no le han dado la cuenta. No, es que el restaurante no me llegó la cuenta. Y eso sí siente uno que pasa bastante en los hospitales. No, pasa demasiado. Entonces, y ahora, ese paciente, no, es que no lo operaron hoy, doctor, porque el que lo iba a operar lo llamaron de la guardería del niño y se fue para allá y canceló la cirugía. Entonces yo le digo a usted, cuando un piloto que aterriza está más loco, cancelan todos los vuelos del día, ponen otro piloto. Entonces aquí no puede pasar eso. Cancelan la cirugía, entonces se perdió el turno de cirugía, se perdió el turno de la UCI, se perdió la cama de los pacientes que vienen. Entonces las camas no son rentables. El día de la cirugía, el día de los diagnósticos es rentable, la recuperación no. Entonces, si tenemos un núcleo grande de altas tempranas de atención domiciliaria, se fortalece y se agiliza. Entonces, ya no hablamos de hospital de 1000 camas, sino hospitales de 150 camas, pero optimizados. ¿Cómo terminaste estructurador de proyectos? Porque pues, yo te conocí fue porque ahora estás estructurando unos proyectos muy grandes que quiero que me contes, que es donde tenés lo de los hoteles y lo de la hospitalización a través de hoteles y demás. ¿Cómo llegaste a ese punto de empezar a estructurar proyectos? ¿Hace cuánto empezaste a estructurar los proyectos? Entonces, mira, te termino lo de los hoteles medicalizados, que son habitaciones que el baño tiene posibilidad de pasar una silla de ruedas. Sí. Los sanitarios tienen los cerrajes que para el paciente se siente todo y los baños el murito. Y tienen oxígeno, me imagino. Y en las partes posteriores de las camas, que no me la inventé, sino que existe en todas partes del mundo, usted abre ahí su repisita y ahí están las tomas de oxígeno, las llamadas de enfermería para tomar presión. Sí. Entonces tiene doble propósito. Uno, un paciente que en el exterior para prepararlo, etcétera, está ahí, o un chequeo ejecutivo, o un paciente que sale de cirugía, que necesita un seguimiento médico pero no hospitalizado y evita estar en un ambiente hospitalario hostil, lleno de infecciones, y no es el punto. Pero adicionalmente hay un tema importantísimo. Usted va, por ejemplo, Clínica del Rosario, un estrato 6, 7, 8. El paciente va a cirugía y saben que de cirugía va para la UCI. Entonces el hospital no se puede dar el lujo de dejar familias en las camas, en las habitaciones, entonces se tienen que ir para una sala de espera. Entonces gente de mucha alcurnia pasando la noche en una sala de espera, ahí en el suelo, consiguiendo plata para ir a un cafecito. Ahora no, ahora el paciente pasa el día y el familiar para su habitación, donde están cómodos, con servicio room service, la familia acompaña, o sea, es un ambiente no totalmente diferente. Pues, en otras partes del mundo sí. En Colombia no. No, entonces, pero yo no fue que me lo inventé. Entonces, Caucasia, Puerto del Río, apartado, van con hotel al lado. Con esa función. Pero tengo una pregunta antes de entrar ahí, y es, ahora decías que está llegando mucho extranjero y está llegando mucha gente de otras regiones. En algún momento se hace, ¿cómo se llama el hospital que hicieron grande en la recta del mall de Llano Grande? Pues San Vicente Paul. El San Vicente Paul, porque iba a haber un turismo médico gigantesco. Yo entiendo que ese hospital, por ejemplo, muchos años sufrió porque no le llegaba el público suficiente, y entiendo que hoy vive más de un público local que un público extranjero. ¿Sí estamos recibiendo tanto extranjero para tratamientos médicos? Lo que pasa es el canibalismo. Eso se crea una agencia que es Medellín para todos. Sí. ¿Pero para todos qué? Hay unos que tienen más preponderancia. Entonces se puede averiguar, Pablo Tonuri, cuántos internacionales atendió, y mire que es una cifra importante. Sí. Pero acuerde que el San Vicente tuvo una fractura que no le ayudó mucho. Como sufrieron todos los del COVID, donde los fueron a atender COVID y les cerraron una cantidad de servicios. Pero el San Vicente, muy importante en el trasplante de órganos. Sí. Entonces, el riñón, por ejemplo, hay dos opciones: o un donante familiar o un cadáver. Sí. Un hígado, un donante familiar o un cadáver, pero bajo la violencia. Ustedes dicen, bajo la violencia de Medellín, entonces ya no hay tanto donante de cadáver. No hay mucho de moto. Ya hay moto, pero resulta que entonces
Resulta No, que... no, pues lo digo en serio, o sea, yo creo que te muere en moto. Entonces resulta que en lista para trasplante renal va a haber 1.500 colombianos pendientes de un riñón. Sí. Entonces salió una normatividad que dice que primero no pueden tratar extranjeros por ir saltándose la lista del colombiano, porque el colombiano una EPS paga 80, 100 millones de pesos o 200 millones de pesos. Entonces aquí venía mucho inglés, venían israelíes, venían de Estados Unidos a 150, 200, 300 mil dólares. Entonces el San Vicente ese proyecto dijo, no, pues la cantidad de trasplantes que hay, entonces pueden traer, pero cuando traen el riñón, o sea, el hermano, el hijo, el hermano, entonces aquí ya no le presta eso. Entonces ahora cuando resulta un cadáver de donantes, Primero tiene un colombiano. pero mira lo que pasa, que es que para que entendamos que es un cadáver es un paciente que tiene pulso y presión, pero tiene muerte cerebral. El paciente está con latidos y está funcionando el corazón. Si el que ya se mató, no sirve. Entonces, ya el muerto, de pronto para sacar huesos es otra cosa. Pero cuando el paciente se reporta, por eso fue la rabia ahora que en el paro que hicieron estos estudiantes de la Antioquia, no dejaron entrar unos órganos a hacer la inmunología y se perdieron esos órganos, porque estaban protestando porque el ICETEC no les va a prestar a unos cuantos. Pero entonces se les pierde el humanismo, hombre, tú no sabes que hay unas vidas pendientes. Cuando aparece un donante, le sacan las córneas, le sacan los cartílagos, le sacan los huesos, trasplantan la tráquea, trasplantan pulmón, trasplantan corazón, trasplantan hígado, trasplantan páncreas, trasplantan riñones, o sea, un cadáver lo optimizan al máximo para realmente poder hacer lo que es trasplante. Entonces, San Vicente de Paul, si aquí todos los pacientes donantes o los que están esperando receptores del riñón tienen la clasificación HLA, o sea, cuántos son inmunológicamente compatibles. Entonces, cuando llega un donante de riñón, automáticamente le hacen el estudio inmunológico y dicen, este paciente es compatible 100% con fulano de tal. El señor bien Pereira, llamémoslo. Imagine que este paciente es compatible con un señor en Bangladesh, o que está en Estocolmo, o que está en Madrid, y no hay nada que hacer. Entonces, cuando viene con su familiar... No hay nada que hacer porque no alcanzan a llegar. No, ya no alcanzan a llegar y es imposible, pues vean. Y sobre todo que es que realmente hay que respetar al colombiano. Entonces nosotros cuando vamos a hacer trasplantes de células de cordón umbilical, eso lo venden en bancos. Entonces esa célula para trasplantar niños, para hacer trasplantes de células de cordón umbilical, para leucemias, para un tipo de patologías varias, de muchas patologías, en Nueva York casi no encontramos cordones umbilicales que fueran compatibles. Entonces nos fuimos para Los Ángeles y es una línea más latina y ahí se encontró más compatibilidad. Entonces ya se podía traer más compatibilidad y aquí están tratando de hacer el banco de cordón umbilical. Nace el hijo suyo y usted automáticamente lo mete al banco. Para el día de mañana usted va a necesitar células suyas para algún trasplante, autotrasplante, ahí tiene las células de cordón umbilical. Para muchas patologías hoy que está haciendo trasplante de médula, entonces es interesante y es importante. Entonces ya me decís cómo empezamos y cómo funcionamos. Cuando ya me dicen estos señores, nosotros le ponemos los equipos, y bueno, sí, no hay que poner plata, entonces nos vemos en 15 días en Río de Janeiro, aquí están, denme sus datos, y me llegaron los tiquetes, el hotel, y allá me entregaron todos los equipos, y mi Dios los irá pagando. Pero entonces se volvió una vitrina y eso fue creciendo. Entonces yo monté 17 unidades en Colombia, montamos la de Magdalena, el Instituto de Cardiología Pío Valderrama, montamos en Montería, montamos en Sincelejo, montamos Pasto, yo fui ¿Montabas qué, perdón? La unidad de cáncer de Imbanaco, Cali, la de Pasto. ¿Y cómo me imagino eso? ¿Eso es que un piso de 500 metros? ¿Eso qué es? Es una unidad, póngale 400, 500 metros, donde hay un búnker donde se hace radioterapia, donde hay una sala donde se aplica quimioterapia, donde hay unos consultorios médicos y unas salitas de espera. O sea que tú ya llegabas a los hospitales existentes o a las clínicas existentes y buscabas que existiera. No, porque el 90% son ambulatorias las unidades. Entonces yo llegaba simplemente en Sincelejo, conseguimos una casa grande de esas acá, construíamos el búnker y en ese momento un cobalto podía valer entre 300 y 500 mil dólares. Pero como yo era partner de los canadienses, me lo entregaban con la cédula. Venga, páguenmelo en 3 años, entonces eso fue así de sencillo. Hoy es más complejo, pero en ese momento nos facilitaba. Eso se pagaba solo pues, porque con todas las... En esa época pagaban, digamos que muy malas tarifas, pero oportunamente. ¿Por qué digo que malas tarifas? Aquí en Medellín hoy, llámese como se llama el servicio, el Rosario, Palo Tonoribe, San Vicente, Las Américas, cualquiera de esos, por una unidad de radioterapia, por un tratamiento de radioterapia, nunca
te llegarán a pagar 4 o 5 mil dólares. Muy difícil. Y es lo que te estoy mencionando del Rosario y el Pablotón Uribe. En las otras unidades, Envigado, esos pagarán 3 mil dólares, 4 mil dólares a lo máximo. Por un examen. No, por un tratamiento de radioterapia que puede ser 4, 5, 6 semanas, las 31 sesiones, te pagan esos 4 mil dólares. Eso. Pero si te vas para Panamá, para Costa Rica y República Dominicana, la tarifa más barata son 22 mil dólares. Y en Estados Unidos te cobran entre 1.500 y 2 mil dólares por sesión. Por sesión. O sea que una radioterapia en Estados Unidos puede valer 50 mil dólares, 60 mil dólares. Pero entonces ya miraste lo que vale. Sí. 22 mil dólares en República Dominicana, Panamá y Costa Rica. Entonces, vean qué tan importante el tema. Allá te pagan 22 mil dólares, aquí 4 mil. Pero el equipo en Estados Unidos que pagan 30 mil dólares, el equipo de Costa Rica, el de Panamá, vale lo mismo que el que nos vale aquí. O sea, no es que aquí sea más barato el equipo, vale lo mismo. Entonces, mire la diferencia. Pero aquí no hay subsidios para el IVA, no hay subsidios para la alta tecnología, sino que al contrario, hay bloqueos para que no llegue la nueva tecnología. Porque eso se llama ignorancia operativa en el sentido que no saben que una sobrevida hoy de 20, 30, 40 años con una persona que tiene incapacidades, pensiones tempranas y morbilidad donde tiene que gastar insumos de colostomía, de infecciones, de antibióticos, de hospitalizaciones recurrentes, es mucha la plata que se ahorraría si se hiciera un tratamiento bueno. Y que en este momento, alguien muy cercano a mi corazón, por no decir que la hija, tiene 30 pacientes represados y la orden es, vean, el gerente dijo que solamente 4 pacientes este mes, tenés que escoger qué paciente tratar. Entonces se va uno para la época de los emperadores que subían el pulgar o bajaban el pulgar. Entonces yo dije, no, eso no me sirve, yo me voy para la casa. Y la hija está ahora muy dedicada a las artes, a dibujar y a hacer arte terapia. O sea, es la salud a través del arte, a través de la pintura, que existe en Europa, existe en Estados Unidos, donde el arte se vuelve un componente importante. Un niño de 5 años le hace un trasplante de médula ósea, 4 meses encerrado en una habitación. ¿Qué hace el muchachito ahí? Desescolarizado, no tiene actividad. Aquí se vuelve dinámico, se vuelve oportuno. Le enseñan a través del dibujo, el arte y todo, que es un chuzón, que es una quimio, que es un vómito, que es una caída de pelo. Entonces la mamá entiende más fácil, es más asequible. Entonces yo te iba a contar algo sobre la evolución de la medicina y es que hoy ya las consultas las oye todo el mundo porque los consultorios no en Driveball. Entonces yo oigo lo que dicen los del lado. Entonces me llamaba la atención que yo nunca en la vida, yo generalmente atiendo pacientes de régimen subsidiados. A mí nunca me ha gustado el paciente particular porque ellos tienen plata y tienen quien lo atienda. Entonces, a mí me gusta ese tema. Entonces, yo vi a una nutricionista hablando con un paciente estrato menor 10. Se le ve la pobreza por encima. Entonces, uno ve a la nutricionista diciéndole, le recomiendo que el salmón suyo sea chileno porque el noruego tiene mucho mercurio. Al pavo quítale el pellejo y el langostino, entre más grande, 1,3, 1,4, le quita la tripita negra más fácil y el yogur griego. Y el paciente mirando para el techo, tragando saliva, acordándose de la libra de sal, la media panela y el huevo que tiene para darle a la olla. Entonces estamos perdidos. Y también hay una concepción rara y distinta que una vez te digo, en las clínicas mías no hay ni salas VIP ni habitaciones compartidas. A mí una habitación compartida me parece lo más denigrante y aquí, clínica muy famosa, hasta 3 pacientes en la misma habitación. El olor, el dolor, la angustia, el llanto, es vergonzoso. Y lo otro es que llega un paciente VIP, viene póliza, entonces tapete rojo, secretaria artrítica y cafecito. Y viene por un medicamento de 600 mil pesos. En cambio el personaje que salía a las 2 de la mañana en el bus de San Juan de Urabá, 4 horas en un derrumbe en Cativos, llega a las 3 de la tarde a la terminal de transporte, duerme en la terminal de transporte y llega caminando al hospital. Viene a aplicarse un medicamento de 40 millones por mensuales. Entonces no tiene lógica. Y el cáncer no distingue. Si usted lleva a una persona humilde, que no huela bien, que esté medio mal vestido, a una unidad de cirugía plástica de alto caché, o no vuelven o lo miran feo. En cambio en las salas de oncología, ahí todo ya, la campana de la última vuelta ya no sonó. Entonces uno se gasta la salud consiguiendo plata y después se gasta la plata consiguiendo salud. Pues la muerte es inevitable. La medicina ha avanzado mucho, pero la mortalidad sigue siendo del 100%. Todo el que nace se muere. Entonces mira que la dignidad del paciente, un super empresario, CEO de la multinacional más grande con todas las platas del mundo, ya la plata, a mí me ha tocado, doctor, lléveme a Francia, lléveme, viejo. La muerte ya le tocó la campana de la última vez. Y hay una división de cáncer que decía, es solo un punto, apenas un dolor,
una vaga sensación imprecisa, pero siempre en tu interior, amargándote la vida. Si quieres desahogarte de los demás, no lo expreses con palabras. Te dices a ti mismo y sin esperanzas quedas desolado hasta que al fin con claridad comprendes que el dardo de la muerte te ha alcanzado. Ya, ahí no hay nada que hacer por más plata. Yo conocí gente con toda la plata del mundo y en el COVID se fueron y no disfrutaron la vida. Mira, el caso, pues el más famoso es el de Apple, pues más plata para dónde. Pero mire que Steve Jobs le pasó lo que le pasa al de la plata, que cree que tiene la verdad revelada, porque si usted vio los juegos del calamar, eso es tenaz. No, véanlo, se lo recomiendo. Cuando la gente tiene todo, tiene tanto que ya Dios se sintió el Dios y dijo, ese cáncer hepático, no, yo voy para China, que lo abrieron frutoterapia. Cuando ya se dio cuenta que no servía vino, le hicieron trasplante hepático, pues ya era tarde. O sea, esa omnipotencia, esa prepotencia de los médicos broncémicos que desayunan con Dios antes de bajar a atender a los pacientes. Entonces, yo creo que aquí el chip lo vamos a voltear para que la calidad sea la prioridad. Y en esas regiones no solamente vamos a llevar salud, sino que tengo que crear... Pero ven y contemos eso un poco para poner el contexto. Vos hoy estás liderando unos proyectos muy importantes de hospitales en regiones específicas, en el Bajo Cauca. Creo que en Caucasia hay uno. Bajo Cauca, Caucasia, Magdalena Medio, Puerto de Río. Puerto de Río y Apartado Antioquia. Apartado Antioquia y Río Negro. Sí, Río Negro. Y en el Alto de las Palmas. ¿Cuál es la lógica detrás de eso? Entonces, yo hace 35 años fui promotor y fui presidente de la Fundación Pro Américas. O sea, estuve en el grupo fundador de la Clínica de las Américas y posteriormente fundé el Instituto de Cancerología. En esa época me metieron en el comité de obra. Entonces, en el comité de obra empecé a hablar de pilotes hincados. Que aprender una cosa totalmente distinta. El vaciado de losas, los hinchapes, los pisos, todo lo hidrosanitario. Se me fue pegando, entonces ya empezamos. Entonces ya nosotros lideramos la construcción de los búnkeres en las diferentes ciudades. Después me metí de frente a crear la clínica IMAD de Montería, se hizo la clínica INCANS en Cincelejo. Después entonces fui uno de esos fundadores. ¿Y quién eran los que hacían las clínicas? Entonces nosotros conseguíamos, por ejemplo, diferentes compañías con diseño, nos diseñó la Clínica de las Américas, por ejemplo, ¿cierto? Y ya después diferentes compañías donde estábamos, ya sea Montería, Cali, Cúcuta, Manizales. Y los inversionistas de cada una de esas regiones. Entonces eran los médicos, pero como lo más costoso, hacer un búnker de 70 metros cuadrados no era tan costoso. Adecuar una casa no era tan costoso, lo costoso era el equipo y yo los ponía a través del gobierno canadiense. Entonces con eso se fue desarrollando y ya las compañías que entraban de medicamentos ya empezaban a patrocinar. Entonces yo empecé con esta compañía y me financiaba una plata importante y yo empecé a capacitar a los médicos a nivel internacional. Entonces ellos me daban plata para 50 pacientes, 50 médicos especialistas y yo cogía el Hotel Intercontinental de cuenta mía. Entonces traía radioterapeutas de México, de Paraguay, de Argentina, de Chile, de Brasil, de Guatemala, de Ecuador, de Panamá, 50 cada año. Y les dábamos capacitación a través de ICES y de AFIT, lo que era gerencia, marketing, costos, costeo, y nosotros les explicábamos cómo habíamos fundado nuestras instituciones y íbamos hacia adelante. Entonces fue creando una conciencia, una cultura, el Instituto de Cancerología se posicionó muy bien, trajimos la primera radiocirugía para cráneo, trajimos la primera radiocirugía para melanoma ocular, para no tener que sacar el ojo, trajimos la primera braquiterapia de alta tasa, impulsamos trasplantes de lados, o sea, hicimos cosas muy importantes, braquiterapias de alta tasa, pero yo vuelvo y digo, cuando yo inauguraba un equipo de esos, decía que lo inauguro con todo el dolor del alma, porque lo que tenemos que buscar es que nadie necesite esos equipos, porque el cáncer de cuello uterino es totalmente prevenible. ¿Ese es cuál? El cáncer de útero, el cáncer de cervix. Sí. Entonces, a partir de eso, me fue gustando. Entonces, nosotros hicimos este tema, nos fuimos para el otro, entonces ya sabíamos que había que hacer un estudio suelo. Después, para esos búnker de 1,20, 2,30, 3 metros de espesor, las paredes, entonces se necesitaba un pilotaje especial. Entonces decían que este pilote había que ir de acuerdo al suelo, si era líquido, semilíquido, si era tipo 1, tipo 2, A, B, C o D. Entonces tenía que ser micropilotes, pilotes preexcavados, pilotes hincados. Entonces ya uno como que iba preguntando, y las juntas, y el tamaño de las columnas, y la estabilidad, y entonces que los ascensores, y que los puntos fijos, y que las salas de espera, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces
Con el tiempo hicimos 17 hospitales, me tuvieron en Cuba montando 14 unidades de cáncer, porque humanitariamente el gobierno canadiense fue y lo montó, en Costa Rica ProSalud, y así en varias partes se fue haciendo el tema. Hace unos 10 años empezamos a trabajar el proyecto del Centro Oncológico de Antioquia, que se hizo frente al Estadio de Envigado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que es que los médicos éramos los socios. Cuando vimos a hacer las Américas, todos los médicos éramos socios. Entonces, a través de una corporación que ya no existe, nos prestaron 4 millones de pesos a cada socio para pagarlo en 3 años. Me acuerdo que eran las cuotas como de 65.000 pesos, cosa tan dura, hermano. Entonces, lo primero que hicimos... ¿Eso era mucha plata? No, eso no es mucha plata. Nos decía, tienes que poner 200.000 pesos. Cuando eso, uno por el año rural le pagan 40.000 pesos mensuales y lo pagan en la fábrica de licores, en la licorera de los municipios. Yo estoy en San José de la Montaña y le pagan a uno con aguardiente. Y con el frío tan berraco, uno llega a la cara en plata, con unos ojos rojos y con un dolor de cabeza. Entonces, mira que empieza esa dinámica y los médicos dejamos de ser empleados y nos convertimos dueños. Entonces, lo primero que hicimos fue la torre de consultorios. Y esa torre de consultorios se me vendió como propiedad horizontal, cada uno consiguió su crédito y eso nos dio unos recursos. Entonces, las acciones más el recurso de eso, hicimos el centro comercial. Y con el centro comercial, más lo que dejó el edificio de consultorios, más las acciones, empezamos a hacer la clínica. Y la clínica se diseñó como un Lego, porque no fue que lo vimos como unas casas que hacían en Laureles que pegaban la casa, entonces cirugía tenía 2 pisos, y después otro tercer piso. Aquí no, se diseñó para hacerlo creciente y progresivo. Y hoy las Américas todavía, durante los 15 años que estuve yo, que hace 20 años me salí, me fui primero de concejal de Medellín, me quedó gustando y me fui de representante de la Cámara, me quedó gustando por la familia, no, entonces hasta ahí llegó mi vida política, ¿cierto? Pero me gustó mucho la política porque aprendí lo que no debo hacer en la vida, que uno también debe saber qué no debe hacer. Porque me quedó claro que la política es el arte de hacer falsos amigos y verdaderos enemigos. En la política, al amigo, y es que en la política la ley es muy clara, al amigo se le interpreta y al enemigo se le aplica. Y le decían ustedes, no sea así se genera la política y así se maneja la política. Muy poquitos van a la política con vocación de servicio. Eso ya van predestinados a lo que van. Porque ¿cómo le va a invertir usted 10.000 millones en una campaña donde los sueldos no son 2.000 millones en los 4 años? Yo no sé si esa vocación sea tan altruista que yo le gaste 10, 15, 20.000 millones a una campaña, ¿a razón de qué? ¿Y para qué? ¿Y yo por qué le voy a ayudar a usted con 500 millones a razón de qué? Y sin tener la certeza si va a ganar o no. Entonces la política está mal concebida. La política es el arte de engañar a los pueblos y de crear y de querer a los pobres. Y la política quiere tanto a los pobres. El arte de engañar a los pueblos y querer a los pobres. No, la política es el arte de engañar a los pueblos, pero los politiqueros de hoy día aman a los pobres, los adoran. Y los adoran tanto que los triplican. Y fuera de que los triplican, los vuelven adictos a los subsidios. Es como el drogadicto, les dan el confite para que se vuelvan adictos. Y si salen de la pobreza, no, porque no votan por ellos. Entonces tienen que creer mucho pobre que son votos bien adoctrinados. ¿En qué sentido? Que hoy no se consigue mano de obra en un municipio, porque tienen subsidio de natalidad, subsidio de nutrición, subsidio de vivienda, subsidio del desempleo, subsidio de la tercera edad. El no matar le paga, pero no a la ESITEX. O sea, ser pillo paga. Usted tiene subsidio por no matar y por ser gestor y por desmovilizado, pero un estudiante joven, razonablemente educado, no tiene opciones. Entonces salen a un mercado laboral complejo, porque tampoco está programado bien. Entonces yo no sé por qué la Universidad de Antioquia en Caucasia monta psicología. Van en 500 psicólogos, pues no han creado la necesidad. Y acuérdate que una vicepresidenta dijo que ¿para qué tanto psicólogo? En un país que es violento, que el estrés postraumático, el estrés por guerra, el feminicidio, la pobreza, el hambre, la tristeza, debían tener programas de psicología al máximo. La drogadicción, la violencia. O sea, entonces, en vez de decir que no necesitamos psicólogos, uno generarle los trabajos, es como en apartado en Urabá, crean abogacía, muy bueno, pero crean unos programas donde ya no tienen cómo desarrollarlo, en vez de crear tecnología del mar, acuicultura, apicultura, tecnología, muchas cosas. Entonces, a mí me acordaba porque yo usaba mucho cuando era representante de la Cámara, porque veía yo unos cultivos, proyectos de cultivo en las playas de Necoclí. Y veía unos cultivos de palma de coco en La Ceja. O sea, por eso es el problema del centralismo. Como no conocen,
Por eso es bueno la descentralización administrativa. Que hay problemas de manejo de plata, puede. Pero qué tan bueno que usted en las regiones, usted pueda decir si en San Roque necesitan una vía o no necesitan la vía. O si en Amalfi o en Anorí. Pero desde Bogotá, ¿qué van a hacer? Entonces yo le pregunto a cualquiera. La plata la roban en ambos lados, pues. ¿Cuál plata? La poquita que llega. No, es que no alcanza a llegar. Porque ¿sabe qué? De malas, esa plata rebota. Entonces acuérdese que en el Ministerio de Hacienda hoy dice que no tiene nada que ver con eso. En el otro dice, no, es que tenía la orden de. Entonces la política en todas partes es chantajista. Una plenaria de Senado puede valer 50.000 millones, 20.000 para la mesa directiva y 3.000 para la bancada. Y eso es así. Saben que el aceite, el engranaje, y lo dicen de frente, es que el SENA es de los verdes, que es que este es de la U que nos apoyó en esto. Lo dicen de frente. Entonces yo no sé por qué. Al del Fondo Nacional del Ahorro lo echaron porque dijo que le había unas hojas de vida a los votantes. Eso es normal. Oye, entonces, después de ver eso, quería seguir en la política. No, pero le dije yo que uno va a aprender lo que no debe hacer en la vida, pero es importante. Hoy los compañeros míos de pupitre en el Congreso son senadores, son gobernadores, son ministros, están en la cárcel, o sea, hay de todo. Entonces es muy complejo. Hacer la política es difícil. No la política, porque las decisiones políticas son necesarias. Un país tiene vivienda buena o mala, un país tiene salud buena o mala, un país tiene educación buena o mala, por decisiones políticas. El problema aquí es que no hay preparación académica. A usted para entrar a Bancolombia, para hacer el aseo, te exigen bachillerato. Usted ve hoy esas bellezas que dicen que mandar a un niño a estudiar es violencia, es adoctrinamiento, y más que estudiar para salir a un mercado donde tienen que trabajar todo el día y no tienen derecho a hacer lo que les dé la gana y cuando les dé la gana y como quieran. No, es mejor ser guerrillero que están en el campo y hacen lo que les dé la gana todo el tiempo y ganan buena plata. Entonces aquí es un país inequitativo al 100%. Entonces yo con este gobierno puedo estar de acuerdo en el qué. ¿Quién no va a querer que haya salud para todos, que haya vivienda para todos, que haya agua potable para todos? Sí, lo que no estoy de acuerdo es en el cómo. Entonces, usted no le puede decir a alguien que el senador se gana 45 millones de pesos. Eso es mentira, Lucas. Eso no es verdad que un senador o un representante de la Cámara gana 45 millones de pesos. Cada parlamentario le vale al país más de 250 millones de pesos mensuales. Porque es que yo no sé por qué no mencionan que el parlamentario tiene 45 a 50 millones de salario, pero tiene 60 salarios mínimos adicionales para que nombre sus asistentes, que el único requisito es que tenga mínimo 6 y máximo 10, pero eso no tiene control. Usted esos 90 millones de pesos los designa como le dé la gana, que es la famosa UTL, Unidad de Legislativa de Trabajo. Entonces usted nombra la novia, eso no tiene control de nada, no tiene que marcar. O sea, de verdad puede ser la señora, el que sea. No, el que quiera. No es que la Susana Boreal tenía el novio con 9 millones de pesos y usted no tiene que pasar ni registro, ni que trabajó, no trabajó, no le pagan. Y es más, son tan bandidos que no con los 40 millones tienen y con los 70 para nombrar al que le da la gana, sino que le dicen, Lucas, venga, ¿usted cuánto le falta para pensionarse? No, doctor, me faltan 4 años. Venga, le va a poner un sueldo de 10 millones, pero usted queda con lo de la pensión y me vuelve la otra plata a mí. Ah, listo, doctor, mi Dios me lo bendiga. O sea, fuera de que le cortan los pies, quedan agradecidos porque le dieron muletas. Entonces, es lo que pasa con la política. Le cortan los pies a la gente y la gente queda feliz porque ese señor le consiguió muletas. Entonces, adicionalmente, tenemos carros blindados en Bogotá y en Medellín, escoltas en Bogotá y en Medellín, 4 tiquetes primera clase para donde uno quiera, más la oficina con papelería y todo. ¿Qué más quiere usted? Y fuera de unos viajes al exterior, o bien estoy un senador que está en Ucrania, puede hacer que le vaya bien. Pero entonces, decime, y fuera de eso, te voy a decir la verdad, yo trabajaba 64 días al año, porque es que obligatoriamente por ley tenemos 4 meses de vacaciones. Nosotros salimos diciembre, a enero, a febrero y volvemos en marzo. ¿Eso es en serio? Es en serio, señorita, mírelo y mire las vacaciones. Mire que estamos en un debate ahora que quieren bajar las vacaciones de diciembre a 2 meses y no han podido, no han tenido quórum. Y de fuera eso del 20 de junio al 20 de julio, o sea, por derecha han 4 meses, más vacaciones, más las épocas preelectorales, más los puentes, ¿no es cierto? Y segundo, las sesiones son martes y miércoles. Solo llega martes y los miércoles. Y los otros días estamos trabajando en las regiones, estamos visitando pueblos, estamos visitando nuestros votantes. Pero entonces vamos a elegir registrador. ¿Quién elige el registrador? El registrador lo escoge la Cámara.
Entonces ellos hacen cabildeo, doctor, vea la hoja de vida, téngame en cuenta, yo con el... No, muy claro, ¿cómo no? ¿Y cómo vamos? No, doctor, le puedo dar un registrador regional, 4 en los municipios, todo es un negocio. Entonces se lo va a decir Lucas más berraco, como es la cosa. Yo cuando llegué al Consejo de Medellín, y tanto el Congreso, yo nunca tuve partido, o sea, directorio, yo lo hice independiente, solo, con los conocidos, con los amigos, llegué. Cuando llegué al Consejo de Medellín, me llama alguien y me dice, doctor, fulano de tal necesita hablar con usted. Él quiere ser el contralor, el otro que es el personero. Entonces, hombre, claro, con mucho gusto. Y, no, yo voto por vos. Entonces, listo. Entonces, como yo voté por usted, yo voy a la coalición. Entonces, yo soy coalición de gobierno. Entonces, me citan al Club Medellín. Unos señores muy queridos, todos de muy trayectoria. Entonces, un tablero inmenso. Cargos, Contraloría, 350 cargos. Cargos de Procuraduría, 450. Vamos a hacerlo por puntos. El Contralor gana 10 puntos. Y ahí para abajo, hasta las muchachas del aseo, los vigilantes, que son 1 punto. Entonces a usted le tocan 5.000 puntos repartidos. Entonces yo ese día me sentí que tenía 40 celadores, 40 vigilantes, 10 abogados. Y le dije, yo los regalo, que no tengo que quedar con eso. Así funciona esto. Yo al Contralor le digo, los Contralores delegados son míos. Entonces yo paso las hojas de vida. Si no es bachiller, pues veremos a ver qué pasa. O sea, cambian las necesidades del cargo, las modifico para que usted cumpla requisitos. Si usted dice que usted es abogado, pero no dicen un cargo en planeación en arquitectura, le dicen que el director de planeación no tiene que ser arquitecto, puede ser simplemente profesional universitario, y ahí te colocan. Entonces, ayer se murió Marta Cecilia Vélez, excontralora de Medellín. Ella tenía denunciado a la alcaldía de Sergio Fajardo la venta de Orbitel porque había un detenimiento patrimonial de más de $50 millones. Y a Marta Cecilia, cuando iba a fallar, le quitaron el fallo porque el señor Julio César Turbay Quintero se lo llevó para Bogotá porque era el Contralor General de la República como fallo, como control preferente, y él lo absolvió y eso se enterró. Y nadie volvió a hacer nada, pero el negocio de Orbitel fue nefasto. Entonces, así se mueve la política. Muy maluco. Entonces, venga, hablemos de cosas más positivas. Porque el tema político es muy aburrido. Cuéntemelo de los proyectos. Que no hemos hablado de los proyectos. ¿De dónde sale la idea? Entonces, la idea viene que hemos hecho varias clínicas, yo hice la unidad de cáncer del Manuel Uribe Ángel, pusimos allá la unidad de radioterapia, fui fundador de Clínica Vida, aunque después del tiempo ya nos desligamos, entonces ya se les olvida quién fue el papá. Entonces, cuando usted no vuelve el papá ya no es uno, ¿no es? El Centro Oncológico de Antioquia, en varias clínicas. Entonces ya con el Telo de Américas, fue que hace 3, 4 años se vendieron todas las clínicas de Medellín, todas. A los españoles. A los españoles y a los peruanos. Entonces, resulta que hay unas clínicas muy poderosas aquí, se llama Pablo Otón Uribe, San Vicente de Paul y Clínica El Rosario, que tienen economía propia. Pablo Otón Uribe tiene Fundación Gonzalo Mejía, Fundación San Pablo, Fundación Gustavo Quintero Toro. Las monjitas del Rosario tienen economato italiano, y el San Vicente de Paul, aunque vendieron Corpaul, les queda la Fundación San Vicente, que les produce unos rubros interesantes, el manejo de acciones, alquiler de locales, bodegas, etc. Entonces ellos tienen tarifas propias y ahí el médico no tiene nada que ver. Ellos ponen las condiciones laborales, salariales, y ellos no tienen ningún compromiso sino con ellos mismos. Después vienen las clínicas misionales, que son el CES Bolivariana y el Alma Mater, que son vocacionales misionales, que son académicas, y eso ni va ni viene. Después Clínica Soma se quedó quieta. La primera generación de Soma eran gobernadores, senadores, alcaldes, gente muy prestigiosa. Esta es la tercera generación, es gente buena, pero no con la capacidad de generar un proyecto nuevo, sino que ahí se quedaron. Van bien, están tranquilos, no se mueven. Promedan se quebró Comeva y se llevó a Promedan por delante, pero adicionalmente esa es la antigua Clínica Medellín, que no cumple sismoresistencia. La Clínica Conquistadores, donde murió Piedad Córdoba, está cerrada en este momento. Entonces no hay unas clínicas que usted diga ya para vender, y no, porque la Clínica Panamericana es de Confama. Sí. La Clínica Sommer es algo que nadie entiende quién es el dueño, cómo es el dueño. Pero al otro lado vino los españoles de Quirón Salud, compraron la Clínica Medellín, la Clínica Las Vegas, la Clínica El Prado, Centro Oncológico de Antioquia, Clofan, Sedimed, y los peruanos de A1 compraron la Clínica Las Américas Grandes de la Mota y la Nueva Grande de Envigado. Conclusión, no hay clínicas para vender y para comprar. Pero entonces, cuando hablamos al principio de 3.000 personas del sector salud, cuando salen 1.000 médicos y no tienen dónde trabajar, sino donde los contraten, quien tiene el balón en la mano precariza las labores. Yo le dije, doctor Lucas, usted que es médico pediatra, yo le voy a pagar 8 millones por mensuales. Pero
4 pacientes por hora, exclusividad, 8 horas al día, no tiene vacaciones, no tiene prestaciones sociales, no tiene prima, no tiene cesantías, y si se incapacita, de malas. Y bueno, eso usted el viernes sale, así pero es la contratación. Sí, así es la contratación, entonces por EPS. No quiere, venga, mire la cantidad, porque es que yo no puedo criticar a un médico que viene 4 años de estudiar sin un peso, por estómago le toca recibir, los venezolanos por lo que los den, los cubanos por lo que le ofrezcan. Entonces hoy día la calidad de la medicina es muy mala, porque primero, porque el síndrome de Burnout, porque usted le dice, doctor, usted como médico general le va a poner una norma, usted no me puede formular resonancias magnéticas, usted no me puede formular sino tantos TAC por mes, y estos antibióticos son muy caros, no me los puede mandar. No, pero es lo que necesita el paciente. No, pero es que es muy costoso. Entonces, cuando dicen capitar, es capitar la vida del paciente, porque hacen un negocio que se llama PGP, Pago Global Prospectivo. Entonces llegan a una clínica, una EPS muy inteligente, y le dicen, doctor Lucas, yo le voy a dar a usted 1.000 millones de pesos para que me atienda a todos los pacientes durante un año. Usted en el momento tiene necesidad de caja, usted está colgado de la brocha, pagarle a proveedores, pagarle al banco, pagarle a los empleados, y si se venga. Entonces, usted que empieza, que no dan 1.000 millones, vea, llegaron unos a hospedaje, dígale que es que se rompió una tubería anoche y hay 40 habitaciones inhabilitadas, que no los podemos atender en este momento. Pero yo no le estoy tampoco diciendo, entonces venga, con esta plata yo lo mando a otro hotel. No lo atiendo, ¿no es cierto? O les quito el desayuno, o ya no pongo en un baño al final del camino y cierro todos los otros, o no les pongo el papel higiénico, usted tiene que traer toallas, ¿cierto? Entonces ya hacen aguantar eso. ¿Y cómo hacen para aguantar? Negando los servicios. ¿Qué pacientes van a morir? Eso no es problema de ellos. Entonces hoy todos esos directores de EPS merecían por dolo y meterlo a la cárcel porque son homicidas en potencia. Saben que el paciente se va a morir, saben. Es que no es culpa mía, alguien tiene que ser culpable. Cantidad de muertes prevenibles. Hoy, como dijo el director del INVIMA, que es que los pacientes de enfermedades huérfanos, que son 90.000 en Colombia, son muy costosos, entonces por eso no lo importan y por eso no lo traen. Y la gente no tiene derecho a vivir. Entonces los niños, cuando no se les permite estos tratamientos, yo he dicho, dicen que la pena en Colombia nunca ha estado. Y yo digo que es que nunca la han quitado, ¿cierto? Pero hay un tema, un niño está condenado a morir con un problema. Nunca ha cometido un delito, pero tampoco lo han llamado a juicio y tampoco ha tenido capacidad de defenderse, pero está condenado a muerte. Entonces, hoy, una compañía médica que esté inscrita en bolsa de valores, sabemos que la finalidad no es la atención ni la calidad, sino la rentabilidad. Por eso es que hoy no hablamos de pacientes, sino de clientes. Tengo 40 clientes. Y ya no hablamos de doña Margarita, sino del ficho 40. Y ya no hablamos de don Lucas, sino el señor de la próstata. Entonces se perdió la dignidad, se perdió el derecho a que el paciente sea tratado con la humanidad necesaria del que está enfermo. Y eso también tiene que ver con que el sistema de salud no tiene los suficientes recursos, ¿o no? Los podría tener, pero son perversos, porque nos dedicamos a atender la enfermedad y sobre todo que no se atiende oportunamente. Entonces, cuando viene tan avanzado, son mucho más los costos, pero... O sea, el sistema de salud tendría recursos si diagnosticáramos más temprano, si hiciéramos mucha más prevención, la plata rendiría mucho más. No, lo que pasa es que, Lucas, por un lado se gana y por el otro se pierde. Entonces, primero se morían porque no había vacunas. Ajá. Después, porque no hay agua potable. Después, porque no hay manejo de desechos, basuras. Ya están los vectores, el dengue, el paludismo, una cantidad de cosas. Pero ¿qué pasa? Que entonces se mejora mucho en algunos aspectos. ¿Qué estamos buscando? Mayor sobrevida. Y entonces, ¿qué está perjudicando? Los pensionados, porque para tercera edad no hay plata. Entonces, usted arregla por un lado y desacomoda por el otro. Tapa un hueco con otro hueco mucho más grande. Entonces, ¿va a haber más sobrevida? Puede que sí. Calidad de vida puede que no. Pero los pensionados de tercera edad estamos fregados. Entonces, aquí la tercera edad está mandada a recoger. Porque para la empresa privada usted a los 40 años está muy viejo para trabajar. Sí. Pero para el Estado 65 años es muy joven para pensionarse. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, aquí ser malo paga. La honestidad no paga. Entonces usted ve aquí hoy todo, el que le da la curva al palo, el inteligente es el más malo. Entonces el que es honesto, transparente, trabajador, el bobo. En los barrios, ¿quién gana? El duro, el de más homicidios, sí. El que más apreñado, el de la moto más engallada, pero no el que trabaja, el que sale a las 4 de la mañana para la universidad, es el chichipato, es el pobre bobo, es el de la burla. Entonces hoy es complejo.
Entonces me duele mucho, doctor Lucas, porque hay unas compañías aquí muy importantes que tienen médicos generales por 2.800.000 mensuales con OPS. 2.800.000 mensuales y les deducen de ahí. Entonces una médica que me atendía a mí en alguna EPS me decía, yo soy de Barranquilla, hace un año no he podido visitar a mis padres porque no he tenido con qué. Para ver que hay vuelos de 120.000 pesos si usted escoge por la noche y con tiempo. Entonces la precarización laboral es tenaz. Por eso a los médicos los invité yo a que fueran nuevamente, como éramos en la América, dueños de nuestra empresa. Es que no es lo mismo para trabajar para otro. A mí me decían, no, ¿quién se va a ir a vivir apartado? Usted tiene dos opciones. Si a usted le gusta la medicina y va a ser suyo, usted va a trabajar para usted. Entonces nosotros unimos los grupos, pero cuando hicimos las Américas tuvimos muchos problemas, porque éramos 500 socios. Y era más fácil filar 100 gallinas con un pito para tomarles una foto que para ponerlos de acuerdo. Entonces estas clínicas ahora tienen 20 socios o 25, o el proyecto más grande que es Palmas tiene 35 socios. Y usted ha oído mencionar a todos los socios. Se llaman ortopedia, urología, cirugía plástica, neurología, UCI, cirugía oncológica. Entonces ya es por especialidades. Entonces lo primero que se plantea es un proyecto inmobiliario. ¿Qué necesidades tiene la región? Necesitamos radioterapia, medicina nuclear, metabólico, oncología, cirugía, UCI, hospitalización, ortopedia, vascular, oftalmología, metabólico. Y esos son los socios. Entonces, esos son los socios. Entonces ya, cuando el socio va a entrar, le decimos, venga hermano, necesitamos hacer un estudio financiero de factibilidad a su producto. Y su producto se llama radioterapia. Vamos a coger el esquema de radioterapia. Entonces, en un turno de 8 horas, a tarifas CUPS, que indica Código Único de Prestación de Servicios, que son las tarifas del Estado, porque yo no puedo montar un negocio para poner las tarifas que me dé la gana. Eso en un hotel, ¿cierto? Con unos trazos muy claros. Usted tiene una limitación de tarifa. Entonces ahora en la reforma de salud tiene algo bueno, que pone tarifa mínima y tarifa máxima. Entonces no permite que tumben al Estado, pero tampoco podemos trabajar a pérdida. Eso puede ser importante. ¿Qué dice la reforma de salud? Vamos a llevar salud a las regiones donde no hay. No hay en Urabá, no hay en el Bajo Cauca, no hay en Magdalena Medio. 3 millones de usuarios. El 45% de la población antioqueña está allá. Y tercero, vamos a fortalecer los hospitales del Estado. No hay hospitales del Estado, ni para fortalecerlos ni los hay. Muy malas condiciones, muy precarizados. Entonces, en esas 8 horas, de lunes a viernes, porque no podemos decir que 16 horas de las tarifas, tiene que darle la capacidad de generar la operación del servicio, el pago del 30% del equity y la capacidad de pagar el crédito a 15 años, porque estamos hablando de un tema inmobiliario. Y ese estudio nos dice qué capacidad de metros cuadrados necesita usted. Entonces usted dice, no, es que arquitecto, yo quiero hacer habitaciones de 80 metros cada una. Y la base es de 80 metros, pero la va a pagar es como un hotel de 3 estrellas, porque no da. Entonces usted dice, no, yo lo hago de acuerdo a lo que necesito. Entonces, radioterapia que necesita 400 metros, sin que quede colapsado estrecho, pues de que tenga que trabajar sentado la enfermera encima del médico, sino que tenga y posible crecimiento tranquilo a los próximos 4 años, puede que sea un poquito. Pues no me puede hacer la radioterapia de 1.000 metros, que es que mi papá tiene mucha plata, porque yo aquí no puedo darme el lujo de hacer construcciones improductivas, ¿cierto? Dicho lo siguiente, solamente UCI, hospitalización y cirugía no tienen dueño. O sea, no lo puede decir usted, venga, usted es el grupo quirófanos. Eso es de todos, pero alguien va a responder por los ladrillos. Entonces, en este caso, la clínica queda ya titularizada con ortopedia tiene 180 metros, endoscopia tiene 250, cada cual tiene su matrícula inmobiliaria y eso lo va a comprar como un apartamento. O sea, ese apartamento suyo de 400 metros, le consigo la financiación. ¿Quién ayuda mucho? Findeter, tasa subsidiada. La banca colombiana poco, pero las bancas internacionales, sobre todo españolas, francesas y asiáticas, están más interesadas acá que los mismos colombianos, porque les da un poquito de miedo a la salud, lo que no nos da miedo a nosotros. Entonces, enseguida, ¿qué pasa? Que ya, ¿cuánto vale el local? Vale tanto. Pero eso del local hay que dotarlo. Entonces, ¿cuánto vale la dotación suya? Entonces, en el estudio financiero entra tanto los ladrillos como el valor del equipamiento, y al final del camino sabemos cuánto le va a valer, pero usted cuánto capacidad de generación de valor y capacidad de pago va a tener. Cuando eso está listo, llega lo que llama el grupo operador. El grupo operador es la compañía que convierte ese edificio en una clínica. Eso tiene un gerente, un director médico, un director científico, talento humano, compras, ventas, servicios, manejo documental, historia clínica. Que compraron. Y ya de los médicos, ese grupo operador es el que maneja la clínica.
Y les cobra una tarifa por Les operar. cobra una administración y ellos se encargan de todo. ¿Quién va a ser ese grupo operador? Entonces el grupo operador es el grupo SER, Clínica Especialista Regional, es el grupo operador de todas las clínicas. ¿Y ese es donde trabaja? No, acuérdate Arranca que más yo, las clínicas. o sea, yo puedo ser un gerente de una clínica desde Medellín, yo puedo hacer compras, insumos solamente en Medellín porque compro para Caucasia, Puerto Rico, o sea, tengo capacidad de negociación. ¿Ese grupo es una empresa tuya? ¿O? Es mía, Ya. pero los médicos socios hacen parte de eso también. De los médicos socios de cada una de las clínicas tienen transversalidad, que no solamente ganan en la unidad en que están trabajando, sino en todo lo que produce la clínica. ¿En qué proporción? Porque entonces decimos, el 60% fueron las unidades médicas y el 40% que son la UCI, la hospitalización y cuidados intensivos, por decir son 4.000 metros. Entonces ahí tocamos la puerta. Entonces esos 4.000 metros los titularizamos fiduciariamente, en derechos fiduciarios. La primera opción la tienen los médicos, pero el médico para poder entrar tiene que saber qué capacidad de generación de valor tiene y capacidad de pago. Entonces, por ejemplo, cardiología tiene una rentabilidad X, le da capacidad de pago para un 6% de la clínica, o para un 7 o para un 8. Habrá una fisioterapia que le da para el 1. Pero también hay un margen para los inversionistas, que aquí es donde viene ya el inversionista, es por fuera, que no es médico. Pero lo que viene aquí es no hacer socio de la clínica y no a comprar unos ladrillos. Entonces dice, la UCI tiene 1.000 metros. Entonces se titulariza fiduciariamente esos ladrillos. Porque si entra un inversionista a toda la clínica, va a decir, pues mentico, ¿cómo así que al reparto de las utilidades a mí me dan 100 pesos si al médico le dieron 300? Pues que esos 300 ya el honorario médico es el cual no participa el inversionista. Pero al inversionista, a precios de hoy, yo le digo, venga, yo le voy a pagar a usted 12% anual, sabiendo que los CDT van a estar al 6% el próximo año. Pues yo me comprometo en un 12% más 3 o 4 puntos de productividad. Entonces usted compra ladrillos, garantizado 15 años, o si necesita con salida a los 3, 5, 8 años, porque el médico hoy puede que no tenga plata. Hombre, yo no tengo con qué. Entonces hay inversionistas que no son patrimoniales, sino que son bancas de dinero. Ya etcétera, tenemos etcétera. inversionistas. Entonces, cada clínica tiene un proyecto diferente. En este momento, la primera fase de apartado, que son 11.500 metros, tenemos más o menos un grupo, una banca que está relativamente organizada. Caucasia es otra banca, pero están los terrenos. Puerto de Río es otro grupo financiero. Lo que está claro, lo mismo que Río Negro es otro grupo financiero. Y Palma estamos estructurando otro, que es el más lento en este momento. ¿Cuál es el primero que inicia? El primero que arranca es apartado, que ya radicamos licencia de construcción para la primera fase, que son 11.000 metros. La segunda fase, que son 34.000, que es clínica grande, hotel y centro comercial, está todavía simplemente en cabidas. Todavía no hemos caminado. Caucasia ya está diseñado el centro comercial, el hotel, y ya estamos haciendo cabidas de clínica porque ya hubo que mover un poquito el proyecto porque resultó un humedal. Entonces nos tocó hacer en Espejo, es donde la Hacienda San Rafael, ahí entonces integra lo que era la antigua bomba de gasolina a la entrada de Caucasia y están las dos plantas. Entonces es un proyecto para construir más o menos 44.000 metros en la primera fase y otros 30.000 adicionales en vivienda, o sea va a ser casi 80.000 metros el proyecto de Caucasia, que tiene centro comercial, tiene hotelería y ya tiene varias anclas, muy importantes las anclas Caucasia, que tiene una gerencia diferente. Y Puerto de Río es una banca patrimonial que compran todo y simplemente les operamos el servicio. Y lo mismo en Río Negro, es una compañía importante que ponen el capital y nosotros simplemente ponemos los médicos y les operamos el servicio. Por ello, yo me pierdo en algo. Todo el mundo habla de la crisis de la salud en Colombia. Luego vas a hacer 4 clínicas. ¿Qué es lo que yo no entiendo? Entonces, lo primero, para usted, ¿quién va a ser el más beneficiado con la reforma de la seguridad social? No Se lo voy a decir, Sura. Ok. ¿Por qué? Se dispararon Porque las prepagadas. están vendiendo pólizas y Café Colsa lo dice, creció el 37% y va a crecer mucho más. Cuando llegó Lula da Silva, el primer mandatario, había el 2% de las pólizas. El 2% de pólizas de Lula da Silba, hoy hay más del 40%. Y los países más socialistas, que son Chile y Brasil, tienen el 50% de medicina privada. O sea, lo que están logrando es privatizar la salud. Hoy, fuera de las pólizas subieron, los afiliados a medicina prepagada en el último año ha sido más de 1 millón y siguen creciendo. Y fuera de eso te están vendiendo microseguros. Usted que tiene cara de tener afiliado a Colombia, no es Acotrafa como nosotros los pobres, ahí aparece póliza de seguro, tanto, póliza de neuro, tanto, o sea, venden microseguros. Pero adicionalmente, mira Lucas, que es que usted tiene una concepción del negocio
Y nosotros, apartado del aeropuerto, lo estamos volviendo internacional, porque ya está el ICA, Migración Colombia y la DIAN, o sea, llegar a migrar pacientes, para traer pacientes centroamericanos. Va a ser muy fácil. Guatemala tiene 20 millones de habitantes y tiene una unidad de cáncer, y todo está en la ciudad de Guatemala, no en la periferia. Médicos guatemaltecos se están capacitando aquí y médicos de Colombia salen para allá. En Centroamérica, El Salvador está vinculando médicos que quieren vivir allá. La medicina de Costa Rica es importante, pero le falta. Honduras le falta, Nicaragua tiene dificultades. Y si te vas para Puerto Rico, República Dominicana, el turismo de República Dominicana es espectacular, entonces es muy rentable. Entonces nosotros no podemos aquí pendiente de Savia o pendiente de PS, sino que tenemos que abrir otros horizontes. Ahora, ni tener privado, porque las EPS son importantes y son necesarias, pero sabemos que la oportunidad de pago no es fácil. Esto tiene que cambiar. Entonces estos bandidos que están hoy gerenciando la salud, ahora van a nombrar un nuevo ministro de salud. Y ese que van a nombrar nuevo ministro de salud, pregúntele su pasado por Salud Capital, cuánto quedaron más de 400.000 millones deficitarios. Entonces uno ve aquí todos estos bandidos que pasan de entidad a entidad. El que estuvo en Savia pasa para Metrosalud y pasa para... O sea, no todos caen en el mismo balcón, pero sí hay unos antecedentes muy tenaces de la corrupción. Le hago un ejemplo. Usted no oyó mucho boom con el anterior director del Hospital General de Medellín, que dejó 300.000 millones. ¿Dónde está el hombre? ¿Le ha pasado algo? Nada. Entonces, ser mal lo paga. Entonces empezamos esto, entonces buscamos las necesidades por región. Entonces el Bajo Cauca no tiene las mismas necesidades del Magdalena Medio ni del Urabá antioqueño. Entonces llegamos y no hay enfermeras. Entonces necesitamos capacitar 300 enfermeras. Acuérdense que hay que decir enfermeras, enfermeros y enfermeres. Porque si no, yo soy un tipo que no estoy de acuerdo con el socialismo del siglo 30. Capacitamos 300 enfermeras de allá. Y yo hago la selección. A mí no me importa la condición que tenga. Mi interés es que tenga vocación de servicio. Porque las del SENA son muy buenas, pero tienen un problema, que son cargos políticos la mayoría. Entonces no le gusta y no ve que hace Chila, la nieta de Chila, la líder del barrio de San Isidro. No, ella está vagando, pedirle la hoja de vida. Entonces tiene un salario mínimo, no tiene nada que hacer porque no la echan y sale de enfermera. Unas uñas así largas, pintadas. Aquí ya, el libro de derecho a la... ¿Cómo se llama eso? El libre derecho al desarrollo de la personalidad. Pues con camisa ombliguera, de tatuajes, en pelota si quiere, no le puedo decir nada. Entonces, mira que hay que capacitar 300 personas. Fuera de eso, tenemos que capacitar las cuidadoras, porque aquí existe una cosa que se llama madres comunitarias para cuidar niños. Pero un país que está envejeciendo necesitamos cuidadoras del adulto mayor. Y de acuerdo a la enfermedad que tenga el adulto mayor, que tenga movilidad o no, es la capacitación que tenga. Porque es que yo tengo que empezar a buscar gente de 60 años que cuide gente de 60 años. Entonces, lo primero que trabajamos en la Silver Economy, la economía plateada, es no haga productos ni eventos para adultos, hágalo con los adultos para que sepamos qué necesitan ellos. Ellos necesitan un apartamento, claro. Entonces, mire, Lucas, ahora que vamos a montar hospicios para aquel paciente que es un paciente terminal, sí. Paciente que tiene una expectativa de vida de 6 meses, al cual se le suspendió todo tratamiento con intención curativa. Es un paciente que tiene una marca que dice que las expectativas de vida son 6 meses, y en Antioquia hay 80.000 personas con esa marca. Cáncer, SIDA, esclerosis múltiple, renal, cardíaco, enfermedades huérfanas. ¿Y qué tienen que hacer? Se los llevó el que los trajo porque se acabó el cuidador. Esos pacientes hoy tienen la soledad más grande, tienen un perro, tienen un gatico, porque ya no tenemos 8 hermanos, ya no tenemos 12 tías. Yo donde vivía en el poblado, en 60 cuadras, todo el mundo me conocía. Hoy donde vivo en el edificio, no sé cómo se llama el vecino. No tengo idea. ¿Dónde haces el hospicio? No tengo. El hospicio vamos a empezar en Palmas. Son habitaciones donde el que llega ya no sale en una bolsa negra, sino como hoy, las citas para dolor están a 3 meses, más o menos 3 meses, 4, una cita para médico del dolor, y el día de la cita no hay medicamentos, el paciente tiene que ir por urgencias. Entonces las urgencias se saturan con gente que podrían tener otra evolución y permitir que el verdaderamente urgente tenga atención importante y rápida, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? ¿El Estado qué opción les dio a esos pacientes? O la eutanasia o el homicidio asistido. ¡Qué vergüenza! No hay otra opción. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Es un edificio donde los 2 primeros pisos son atención prioritaria. Son salones como urgencias, camillas de urgencias, donde las primeras 4 horas al 80% se les solucionó el problema. ¿Cuál era? Quitarle el dolor.
el estreñimiento, porque el que toma morfina y no da al cuerpo, eso es para morir, sino porque se va a estallar, peor que una apendicitis. Fuera de eso, no tiene oxígeno, se le acaban los medicamentos, tiene una úlcera que le está oliendo muy maluco, está muy perdido en la desnutrición. Entonces, el 80% de las primeras 4 horas se le quitó el dolor, se le puso el oxígeno y se metió en un programa de atención domiciliaria, donde allá le van a seguir haciendo la atención, entregándole medicamentos, haciendo las curaciones, cambiando las pipetas de oxígeno, pero ya la mega data nos dice ya, venga, este paciente va a estar en la casa, ya sea en Anorí, ya sea en Laureles, ya sea en el Poblado, pero tiene atención y seguimiento, ya sea para a través de una plataforma, a través de un WhatsApp, a través de una llamada, pero ya el paciente no va a estar solo. Y estos pacientes, este 20% que no salieron las primeras 4 horas, van a estar 3 días en otros pisos, con una atención diferente donde o se estabiliza el paciente, que es más prolongado el dato, hay que sacarle líquido del estómago, hay que hacerle una curación, hay que hacer una titulación de medicamento, hay que hacerle un examen de laboratorio, hay que tomarle una radiografía. Entonces, en esos 3 días el paciente o falleció, o se va por una clínica, o ya se ha estabilizado para la casa. Y el problema ya es los que van a morir. El 90% de los pacientes mueren en la casa, o sea, esa es la historia natural. Por eso dicen que la cama es tan peligrosa, el 90% mueren en la cama. ¿Qué pasa con el 10% que muere en los hospitales? Eso es tenaz, eso es terrible, hermano. Su mamá agonizando, la hija llorando y un celador diciéndole, no señora, cuando salga la que está allá. Entonces usted no sabe en qué momento va a morir la mamá, entonces le tocó antes cuando estaba agonizando, pero la sacan y no le toca el momento de la muerte. Entonces estas son habitaciones de 46 metros donde la familia en pleno comparten ese proceso. Es diferente. Entonces los tales médicos que no, que el médico es la muerte, que es que lo dormimos. Hombre, dormir a un paciente sin saber si él quería o no quería, si él está sufriendo de sed, si él tiene estreñimiento, si está orinado, si tiene hambre, esa no es la gracia. La gracia, yo por eso no creo en la muerte digna, y lo repito, la muerte digna no existe. Existe la vida digna y la muerte tranquila. A mí no me diga que usted 3 meses gritando y llorando le mete una inyección, entonces eso fue una muerte digna. No, una muerte donde usted no esté solo, porque el médico le tiene miedo a la soledad del paciente, médico a la soledad, miedo al dolor. Pero cuando usted tiene una muerte tranquila, usted no tiene dolor, usted quiere que mucha gente se quiere desprender de su familia, de ver sus nietos, de ver sus hijos, de ver su esposa, si no, usted es que hace con un dolor bien berraco. Yo también me quiero tirar por un voladero. Entonces aquí se les da una opción diferente. Entonces el hospicio son 140 habitaciones, pueden ser mucho más porque eso lo paga la EPS. Porque simplemente a la EPS le estamos evitando un 80% de facturación innecesaria y saturación de los servicios de urgencia y hospitalizaciones innecesarias. Pero adicionalmente está la guardería del adulto mayor, porque usted hable con cualquiera. Chucho, vas para Cartagena y ¿qué vas a hacer con Luli? No, la perrita la dejo en la guardería. Pero no hay para los años. Lucas, ¿vos para dónde vas? No, yo trabajo a las 7:30, llevo al niño a la guardería y sigo para el trabajo. Yo voy a los centros comerciales por la mañana, al Tesoro, a Oviedo, a San Diego, donde quieras. Y uno no ve sino todos los que fueron profesores míos alrededor de una mesa sentándose un café, inoperantes, hay más aburridos que un berraco. Entonces usted que tiene modito y está en Bancolombia, fíjese la sala VIP de Avianca en Bogotá. Eso me sueño yo para la guardería del adulto mayor. Llegan allá, tienen su coworking, tienen ahí su salita para trabajar independiente, tienen sus grupos independientes para reunirse con sus amigos, tienen una barrita de traguito, una barrita de ensaladas, tienen unas camitas para descansar. ¿Verdad? Es una modalidad diferente. Adicionalmente también programas de habitaciones 3 días, 1 semana o 15 días. Ya para más largo plazo ya viene otra cosa que nosotros vamos a hacer, es lo que llaman los seniors. Pues los seniors de nosotros son muy distintos. Los seniors hoy día son para mayores de 50 años y aliviados. El día que no son operativamente funcionales los echan de ahí. Nosotros para mayores de 70 años y bien enfermos, bien pueda, como quieran enfermos, porque estamos anexos en las clínicas. Entonces lo primero que todo son parqueaderos que puede abrir la puerta sin que lo insulte el del lado. ¿Qué hermano? Me dañó el carro. No, abra la puerta como quiera. Parquee sin problema y fuera de eso tiene vale de parque y tiene choferes. Tiene caminada, tiene movilidad porque la silla de ruedas se mueve por los pasillos, los ascensores y los baños tienen pasillos, tienen llamadas de enfermería y tienen amas de llave que le llenan la nevera o que les cocinan, porque hay una cosa importante.
La gente dice, no, hice un comedor para 100 personas, pero resulta que a estos mayores de 70 años no les gusta comer en público. Se tiene que quitar la caja de dientes, se les chorrea la comida, se les cae acá por lo tembloroso, entonces les gusta comer en las habitaciones, están más tranquilas. ¿Quién les lave la ropa? ¿Quién le organiza la ropa? Entonces hay habitaciones con una cama, con 2 camas, porque o vive con una hermana o vive con la enfermera que la cuida, entonces hay que diseñar para ellos. Como también hay ejecutivos que quieran o no se van a morir. Y resulta que entre más ricos menos quieren a los papás, porque ya se vuelve un estorbo. Entonces, entonces a mí que me ha tocado atender a los pacientes, no, a mí me duele mucho, mi hijo se viene cada mes a pagar el cheque y me saluda, como que si con eso yo tuviera. Entonces, la participación social del paciente adulto es importante. Entonces, yo he visto unas unidades en España, en Estados Unidos, que son hasta 1.000, 2.000, 3.000 personas. Entonces, tienen rumbas programadas, tienen baile, tienen pintura, tienen trabajo, tienen inglés, tienen jardinería, tienen yoga, tienen la medicina integrativa, que la medicina integrativa son más de 40 funciones, que es el baile, el yoga, la acupuntura, la mesoterapia, el canto, toda una cantidad de cosas. O sea, el paciente va a tener vida, tiene atención domiciliaria, tiene para que mete y lave la ropa, tiene el mercadito de abajo, tiene su restaurante, tiene su gimnasio, de acuerdo a la edad. Y la economía dorada, como el paciente de cáncer, tenemos salones de belleza, especialmente para pacientes de cáncer, porque la quimioterapia les vuelve nada a las uñas y en ninguna parte lo saben manejar. El paciente de cáncer tiene derecho a un spa. El paciente de cáncer tiene derecho a que le enseñen a maquillarse, a que sea bonito. Entonces nosotros tenemos un programa con Avon y aquí va la publicidad que nos regalaba 300 maquillajes, pero nos enseñaba que la paciente tuviera dignidad. Y sobre todo que la dignidad tiene que empezar por capacitar el machismo. Porque una paciente con mastectomía no sufría solamente por el cáncer, sino que en la fábrica le decían, no, más permisos, otra vez, va a perder la semana. Y el marido la dejaba, te timocha, era tan fea. Entonces, en vez de valorarla, la estigmatizaba. Entonces, es un componente social complejo. Entonces, el paciente de cáncer es un paciente que va a vivir mucho tiempo, pero necesitamos que viva con calidad de vida. Por eso siempre he dicho yo que el tratamiento de cáncer no es meterle años a la vida, sino vida a los años. Que no es cuánto va a vivir, sino que el tiempo que vaya a vivir lo viva con dignidad. En todos estos espacios son para mayores de 70 años donde se van a sentir tranquilos. Porque si les subió la presión, si se asfixiaron, si que cayeron, si les dolieron, entonces es un tema importante. Ahora la dieta. Nosotros vamos a ver dietas especiales porque el paciente de cáncer, la nutricionista le dice, usted puede comer pollo y puede comer 150 gramos, pero no le enseñan cómo lo hace. De nosotros, de acuerdo al estrato social, le hacemos el menú. Puede comer caviar con langosta y algo muy importante. Puede comer jamón serrano, puede comer quesos manchegos, puede tomar vino francés. Entonces hay patologías, por ejemplo la inmunoterapia necesita dietas con mucha proteína, entonces usted puede comer. Pero el pobre no tiene capacidad, pero sí le enseñamos a comer bien con poquita plata. Usted que va a Europa, ¿cuánto vale un rabo de toro? 60, 80 euros, y aquí vale 10.000 pesos el kilo. Entonces hay que enseñarle cómo hacer un rabo de toro, un huevo de aldana, una carne barata, un morrillo. Usted va y se come un morrillo, vale un montón de plata porque le hicieron a juego lento. Entonces al pobre hay que enseñarle cómo puede nutrir barato, pero bien y sabroso. ¿Qué tipo de temporada es el jugo barato? Para que una guayaba, un maracuyá, en épocas, ¿cuál es el jugo más barato? Y la sopa, la gente cree que la sopa de auyama es cara. Barata, la sopa de Victoria, o sea, que sean nutridos y con buen gusto. Entonces, se inscribe, se le da por escrito, se pueden meter en una plataforma, se pueden meter en tiempo real la clase, y si no está la paciente, está la hija, y como en época de pandemia se le manda a la casa los insumos. Es una plataforma, que es un negocio, sí, pues que hacer negocio no es malo, lo malo es robar. Entonces yo no sé por qué la gente, es que volviste, es un negocio. Un negocio no, esto es sinónimo de lucro, no sin ánimo. Pero yo estoy haciendo las cosas decentemente. Entonces estos grupos tienen un nutricionista, un endocrinólogo, un nutriólogo y un chef. Entonces el chef tiene una mesa taller, que estaba viendo por aquí un espacio que me está gustando, donde la gente viene a recibir las clases. Entonces yo no tengo pérdida de insumos, porque yo no tengo un menú que no pida un salmón. Entonces el maître tiene la información de decirle, señor, hoy en la casa le recomienda el salmón primavera, y nadie sabe que es que el salmón se está poniendo viejo, pero le echan usted el cuento, eso no está mal hecho, y eso es lo mismo que está pasando. Entonces hay muchos mecanismos de hacer agradable la vida de la paciente, empezando de atenderlo oportunamente. Segundo, educándolo sin miedo. Tercero, no solamente diagnóstico temprano y no tratamiento oportuno, que nada me gano yo con decirle, tiene esto, pero en 3 meses te empiezo. ¿Por qué? Porque la orden es que no empiecen sino 5 pacientes por mes.
Y los otros, no, escoja, a ver, escoja, eso es muy berraco. Entonces el médico que lo pone en las condiciones, pero necesita trabajar, le toca chuparse de batido, de no mandarle los exámenes al paciente que necesita, de no formularle lo que necesita, de mamarle gallo, no, mamarle gallo, mandarle una resonancia, que sabes que en esa EPS se demora 2 meses. Entonces, y ese día vos no sabes ya si ese paciente vuelve o no vuelve, porque no te importa ese paciente. Como de pronto vos tampoco estés en esa época o el paciente no es el mismo, a mí qué me importa, no le mando este tratamiento, se va a morir en 2 meses o en 3 años, eso no es problema mío. O sea, no hay sensibilidad ni hay carga de culpa. El que carga la culpa se suicida, se mata. Entonces yo le digo al médico, usted no quiere meterse allá, que le estamos consiguiendo los créditos, le estamos consiguiendo la financiación, le estamos trayendo pacientes del exterior. Entonces, hermano, consígase un taxi, maneje un Uber, aprenda a componer reggaetón o juegue fútbol con el Medellín. Esas son las opciones que tiene, porque entonces no le gustaba la medicina. De acuerdo. Jorge, me va a tocar interrumpir porque tengo otro compromiso. Me queda clarísimo este tema. Quedo súper preocupado con un montón de cosas alrededor de la salud y de la vocación y de muchas cosas. Pero creo que tenés un proyecto muy bonito y lo has estado hablando en diferentes sitios. La última vez que pues ya lo habíamos escuchado hace más o menos un año, pero ahora que lo hablaste en Camacol, hombre, lo que podamos apoyar y ojalá esto le llegue a mucha gente a ver si no, indudablemente, porque mira que otra connotación importante son las zonas francas. Están en zona franca que no paga el 19% del IVA de los equipos ni la nacionalización, pero también la construcción. Entonces hay compañías constituidas como constructora al interior de zona franca y tienen el IVA de los ladrillos, del hierro, de los transformadores, de los chillers, de todo, porque los ascensores no pagan IVA en ninguna parte. Pero vuelvo y le digo, aquí hay inversionistas de ladrillos, porque es que decirle, venga, yo le vendo una acción de una clínica con derecho a nada, es diferente a decirle, estos ladrillos son suyos.